Buenas tardes. Vamos a empezar el acto, el webinar de hoy. En primer lugar, en nombre de todo el equipo de GVC Gaesco, quiero agradecerle su presencia, su buena acogida. Es verdad que estos actos quieren ser y queremos que se transformen en actos físicos como antes de la pandemia, pero yo creo que debido a esa buena y amable acogida que estamos teniendo por parte de ustedes, nos lo están poniendo difícil para encontrar pues espacios físicos para las personas que se han inscrito al seminario. Y, por tanto, gracias por confiar en nosotros, confiar en todo nuestro equipo. Hoy nos complace presentarles nuestra visión pues de la macroeconomía, nuestra visión de los mercados financieros, desde diferentes prismas. Saben ustedes que nuestro grupo tiene fundamentalmente tres equipos que se dedican al escrutinio tanto de la macroeconomía como de los mercados, como de las políticas de inversión, y eso nos enriquece en una visión pues conjunta, cada uno con una perspectiva. Les recuerdo que desde el ámbito de nuestro equipo de gestión, nuestro grupo de gestión, se gestionan desde la perspectiva de mandatos de gestión de instituciones de inversión colectiva, y vamos a tener, digamos, esa visión de cómo estamos gestionando y cómo estamos afrontando, cómo se afronta desde la dirección de inversiones. También tenemos un equipo de analistas que se dedica sobre todo a dar soporte a las instituciones, a las inversoras, tanto nacionales como extranjeras, que soportan con análisis muy puntual fundamental de valores y también en este caso sobre la economía española. Por último, tenemos un equipo de gestión y asesoramiento que también formula políticas de inversión y analiza y estudia los mercados. Ambos, los tres, tienen perspectivas algo diferentes, pero enfocados, como siempre comento muchas veces, pues unos a las personas, uno a las instituciones de inversión colectiva, a los mandatos de gestión que tenemos, y otros digamos, a las instituciones inversoras, a los inversores institucionales, ¿no? Esa perspectiva triple yo creo que enriquece, que tiene matices, obviamente, por supuesto, porque los objetivos de los inversores son diferentes, pero enriquecen mucho la presentación, y es algo que nosotros consideramos un activo importantísimo de nuestro grupo, ¿no? Por último, además de la visión, pues formularemos las recomendaciones de actuación y las previsiones de actuación en cada uno de los terrenos que he comentado, pues para digamos, el próximo trimestre, ¿no? Yo diría que el título un poco de ese nuevo curso es un curso realmente confuso. Nos enfrentamos a una vuelta de vacaciones donde, desgraciadamente, los medios de comunicación solo hacían que hablar de una anunciada recesión o de la anunciada recesión de septiembre. Es verdad que se han acompañado malas noticias, pero como verán ustedes a lo largo de la presentación, yo diría que cabe lugar a la esperanza dentro de esa sensación demoledora de recesión con la que nos hemos bombardeado. Y además, como veremos luego, son tiempos realmente de actuación y de decisiones relevantes. En realidad nadie cuando salíamos de la pandemia podía imaginar lo que iba a pasar. Estábamos convencidos, y los principales think tanks tenían consenso en pensar que la pandemia nos había hecho como sociedad tener claro que una convivencia global, que en parte es el campo de partida para un desarrollo económico sano, era necesaria para resolver los grandes problemas de la humanidad, desde crisis sanitarias, desde la emergencia climática, desde los problemas graves de desigualdad que se han acrecentado
o que han revertido en su mejora a partir de la crisis sanitaria, y obviamente una mejora en el gobierno, en el liderazgo, llamémosle consciente, en la política. Eso era lo que creíamos, pero realmente nos hemos enfrentado pues con disrupciones económicas procedentes de gestadas en la pandemia, los problemas en las cadenas de suministro, la inflación, las materias primas y sobre todo ya también una guerra, un desacople mayor entre los grandes bloques económicos y además pues un desmoronamiento de una cierta moral en la gestión pública, una involución política, y yo creo que hay un icono que es pues la forma en que un presidente de gobierno como Draghi, respetado, consciente y acreditado, pues tuvo que salir del gobierno, ¿no? Pero bueno, recientemente también hemos visto también como en otros países. Ese es el, digamos, ese es el entorno que nos ha dejado y que recientemente y que nos ha llevado pues, a que las políticas monetarias y sobre todo pues duras en algunos países muy rápidas, como nos tiene acostumbrados, sobre todo en Estados Unidos, han hecho que a nivel general esa situación junto con esa política monetaria nos llevará a tener unas expectativas de crecimiento inferiores, a rebajar las previsiones del crecimiento económico y, por tanto, el desempeño que los mercados financieros, la evolución de los mercados financieros ha sido pues muy mal a lo largo del ejercicio. En algunos momentos del ejercicio especialmente malos por cuanto la correlación entre los bonos y las acciones ha sido enorme, por tanto no había salvaguarda o era difícil encontrar activos quitados de la liquidez pura o del corto plazo que salvaguardaran las inversiones, ¿no? Ese es el contexto que hemos tenido, que yo creo que será suficientemente analizado a lo largo de la jornada, y yo diría que hay aspectos positivos también, el salir de ese escenario de tipos cero negativos está haciendo y de forma relativamente rápida, una reconsideración del precio de los activos, activos muy sobrevalorados, tanto cotizados en mercados públicos como en privados. Hay una corrección rapidísima y por otro lado activos que deben comportarse adecuadamente en entornos de tipos normales, entornos de tipos de inflaciones normales, están recuperando poco a poco su precio justo. La recuperación del equilibrio en los precios siempre es una muy buena antesala, sin duda, sin duda. Y bueno, y yo creo que, como decía, cabe la esperanza. Aunque en Europa sí, y vuelvo a repetir, esto es pequeñas menciones, pero aunque en Europa hemos tardado en reaccionar, sí en otros países han reaccionado. Las políticas monetarias han sido más agresivas y pueden serlo un poquito más, un poco más, y los bancos centrales y los gobiernos sobre todo pues van a visualizar de verdad el impacto en las economías y, por tanto, puede que esa reversión a tipos normales, tipos del 3, tipo de inflaciones algo más normales, sea antes de lo que incluso podíamos pensar. Hay indicadores, yo creo que nuestros directores, las tres personas que están aquí hoy, darán más que demostraciones y datos sobre indicadores, tanto, por supuesto, el precio del petróleo, pero otras materias primas que son relevantes para la actividad económica, el descenso que han tenido hasta ahora, ¿no? Ese es un poco el entorno y lo que nos preguntamos y lo que intentamos ayudarles desde todas las vertientes que el grupo puede, desde la gestión de activos, desde la gestión y el asesoramiento patrimonial a personas y desde la gestión de instituciones, es decir, qué es lo que hay que hacer, porque hay preguntas importantes en este entorno, qué hay que hacer en este escenario y cómo orientar nuestras inversiones y la gestión del patrimonio. Yo diría que son tiempos de actuar, sin duda. Sin duda, hace muy poco leía un
un artículo que tiene un nombre tal vez un poco pomposo, es que se titula Coraje estratégico en una era de volatilidad, y en la introducción me quedé con una mención al piloto brasileño Ayrton Senna de Fórmula 1, que se ve que siempre repetía una frase que decía, bueno, en un día soleado no soy capaz, es imposible pasar a 15 coches, pero sí en un día lluvioso. Y sí es verdad que estamos en días lluviosos, estamos en digamos, en un periodo de shocks profundos. Desde el punto de vista empresarial, las grandes corporaciones están planteándose políticas a muy corto plazo, la volatilidad está impactando y los shocks son ya digo, muy profundos. Yo diría que hay una cuestión, y permítanme, para acabar, mencionar y enfatizar. Son momentos, primero, para reflexionar, yo diría, profundamente, para clarificar nuestros objetivos, aquellos límites que nos ponemos como inversores, los límites reales, ¿eh? Porque eso es lo que abona la buena toma de decisiones, y créanme que hay oportunidades, que hay operaciones, que hay estrategias que pueden adaptarse extraordinariamente bien a los mercados actuales. Pongo el ejemplo de nuestra gestora, donde una buena parte de los activos tiene una especial orientación a estos momentos de tipos subiendo, y de inflación y de normalización de los parámetros económicos, donde desde otras partes del grupo se están estructurando operaciones que son especialmente idóneas para el momento actual, con la cobertura que tiene a veces y la incertidumbre que tiene tomar decisiones importantes en momentos actuales. Por tanto, yo diría que hay que tomar decisiones. Esas decisiones tienen que estar basadas en una revisión, una reflexión sobre qué tipo de riesgos podemos asumir, y es momento de hacer esa reflexión y de tomar decisiones, porque existen las estrategias, existen las políticas que se adaptan al momento actual, créanme. En definitiva, estamos convencidos de que esas oportunidades, pues es nuestra obligación, es nuestro trabajo hacérselas llegar, nuestras convicciones profundas, no deja de ser eso. Por tanto, esperamos que el webinar de hoy, el informe que dimana de, de este webinar, que recibirán ustedes pues en breve, supongo que después del webinar, les sirva para esa toma de decisiones en esos tiempos de confusión, en esa vuelta, en ese nuevo curso con confusión, pero que con cierta esperanza, y que sobre todo pues limite esa incertidumbre, ¿no? Eso era todo por mi parte. No hace falta presentar a los ponentes. Jaume Puig, como saben, es CEO y CIO, director general y director de inversiones de nuestro grupo de gestión, uno de los grupos relevantes, y vuelvo a repetir, pues yo diría con unas estrategias de inversión, con unas políticas de inversión muy adaptadas al momento actual. Hablará en primer lugar. En segundo lugar, Víctor Peiró, que es nuestro director de análisis y estrategia en el área institucional. Y por último, Gemma Martínez Delgado, que es nuestra directora de gestión de patrimonios y asesoramiento para Wealth Management. Ellos pueden gobernar muy bien los tiempos. Vamos a intentar dejar al final pues un cuarto de hora para preguntas que ustedes podrán realizar escribiéndolas digamos, en sitio adecuado en Zoom. Y nada más, otra vez, pues darles las gracias por su presencia otra vez y por la confianza que manifiestan siempre en el grupo, y esperamos de todo corazón poderles ayudar. No, siempre me olvido al final, y quiero hacerlo antes porque siempre me olvido. Al final hay una pequeña encuesta cuando cortemos. Cuesta, yo creo que 10 segundos. Nos sirve para mejorar o intentar mejorar estas presentaciones. Por tanto, le agradecemos que la respondan y nos ayuden a mejorar. Muchísimas gracias por su presencia otra vez. Jaume, cuando
Empieza Víctor, empieza Víctor. Perdón, Sí, sí. perdón. Víctor, adelante. Vale, pues voy a... Bueno, buenas tardes a todos. Primero, muchas gracias a todos por estar aquí. A continuación, yo les voy a intentar explicar cuál es nuestra visión del entorno macroeconómico y nuestra opinión de mercados, con datos y con las últimas recomendaciones que tenemos. Para eso voy a compartir una presentación. Bueno, pues efectivamente, como nos ha escrito Enrique, estamos ante un entorno bastante desafiante, entorno macro, en el cual realmente si vemos hay tres factores bastante importantes que están afectando negativamente a lo que es pues, todas las decisiones de inversión y a las decisiones de consumo incluso o de cualquier otro tipo, ¿no? En primer lugar estaría la inflación, que está pues si no desbocada, por lo menos lo parece. En segundo está las revisiones del PIB, que están siendo a la baja. Y en tercer lugar, como consecuencia de estas dos, la subida de tipos de interés que se está produciendo, ¿no? Estos son tres factores que nos han pillado de sorpresa, igual que nos pilló la pandemia y luego la recuperación de la pospandemia, pero yo creo que están incluidas dentro de lo que es esta especie de normalización y rebote de la pandemia. Simplemente pues ha acrecentado un poco todos sus efectos por el tema de la guerra en Ucrania, ¿no? Pero realmente pues serán pasajeras, no tan pasajeras como pensábamos hace un año, nosotros y todos los organismos públicos, Banco de España, Fondo Monetario, pero al final será pasajera, ¿no? También hay cosas positivas, ¿no? Que están ayudando también a las empresas, a pesar de que el entorno de inflación y de PIBs y de tipos de interés es negativo para los resultados. Hay datos positivos, ¿no? Por ejemplo, el empleo, ¿no? Que tiene una gran resistencia. Las finanzas públicas, aunque no lo parezca, pues hasta en España hemos visto una mejora del déficit público porque este gran aumento de la inflación se traduce también en más impuestos, con lo cual pues las dádivas que están dando y las ayudas que están dando a muchos sectores pues son compensadas con más ingresos y además la deuda a nivel nominal con la inflación pues se va a reducir, o sea que eso es un aspecto también positivo. Y por último el consumo, aunque se empieza a ver la confianza del consumidor un poco tocada, en principio hasta este verano lo que es el consumo real ha aguantado bastante bien. Bueno, si hablamos de lo que es Perdón, un momentito. Si hablamos de lo que es el escenario macroeconómico, pues hay que reconocer que en las últimas semanas han sido revisiones a la baja, ¿no? Nosotros hemos revisado cuáles son las estimaciones de consenso y las hemos comparado con las nuestras y realmente desde hace unos 6 meses las estimaciones de Estados Unidos se han reducido significativamente, también las de la eurozona, y ahora mismo pues estamos hablando de crecimientos prácticamente por debajo del potencial en el año 2023. 2022 es un año que todavía está aguantando relativamente bien por ese ahorro embalsado que decíamos, efecto rebote de la pandemia y esas ayudas y grandes políticas expansivas, pero el 2023, juntando lo que es la normalización del consumo con la subida de tipos, pues ahora mismo se estiman crecimientos, como veis ahí en Estados Unidos, del 1,3 y en la eurozona pues del 1,3, 1,4, que están todavía por debajo del potencial. ¿Cuáles son las razones para estas revisiones a la baja del crecimiento? Bueno, pues la inflación, por supuesto, que resta poder de compra y retrasa inversiones. En China, pues de forma increíble, ¿no? Que fueron donde empezaron con la pandemia y también donde más adelantados fueron con las medidas de vacunación y todo esto, en un principio, pues al final están siendo muy estrictos, ¿no? con el tema de COVID, y aunque nos parezca mentira, porque aquí ya prácticamente no se habla de la pandemia, pues hasta los últimos días hemos visto cierres de algunas ciudades, confinamientos de muchos barrios, con afectaciones por ejemplo, a plantas, como hace poco fue la de Volkswagen, y bueno, esto está llevando a que todavía los cuellos de botella se vayan alargando un poquito, ¿no? La guinda la ha puesto la guerra de Ucrania, donde pues, el hecho de que tanto Ucrania como Rusia conjuntamente tienen un peso importante en algunas materias primas, como por ejemplo el trigo, el gas, el petróleo y luego otras menos representativas como níquel, platino, este tipo de cosas, pero por ejemplo muy importantes como los fertilizantes,
pues eso está también acrecentando un poco los efectos de la inflación, ¿no? Ahora lo veremos cómo. Y por supuesto ahora se une la política monetaria contractiva, ¿no? Los bancos centrales desde Jackson Hole han dado un portazo a la inflación y han dicho que han situado sus objetivos por encima, en sus objetivos de control de precios por encima de lo que es el crecimiento económico, algo que no se había visto en los últimos años. También es cierto porque no había inflación. Esto está llevando a cierto retraso, sobre todo en Europa, en cuanto al momento en el que se van a recuperar los niveles de PIB que teníamos antes de la pandemia. Aquí vemos en estas líneas como en Europa estamos esperando que se recupere ese nivel prepandemia en este primer trimestre de 2023, aunque esto dependerá mucho de cómo consiga Alemania y Francia, que son los dos países más industriales, y bueno, Italia también, gestionar el tema de la energía, aunque por ahora parece que han reducido mucho la dependencia del gas ruso. Hay que tener en cuenta que en invierno ese consumo de gas se acelera mucho, entonces habrá que ver si esto lo retrasa un trimestre más o no, pero por ahora esperamos que en el primer trimestre se alcance ese nivel de pre-COVID. En lo que es en España, pues con la mezcla de sectores que tenemos y la gran dependencia de algunos de ellos, pues la recuperación la estamos poniendo más a finales del 2023. La gran pregunta es si entraremos en recesión. Sabéis que en Estados Unidos ha habido 2 trimestres negativos de crecimiento que no consideramos, aunque técnicamente sí es así, que se ha entrado en recesión, y en Europa vamos un poco más tarde y probablemente esos trimestres de recesión los veremos más adelante, ¿no? Pero bueno, contestaremos esta pregunta una vez que analicemos los indicadores de alta frecuencia, que por ahora, pues como veis ahí, realmente, bueno, están en plena normalización. Yo no diría que están tanto a la baja, ¿no? Porque si veis los niveles actuales en los que se mueven las ventas minoristas, crecimientos de ventas minoristas, por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa, que están entre, pues bueno, en Europa están un poquito más flojas, pero Estados Unidos alrededor del 10%, pues estamos hablando de que están a niveles parecidos a como estaban previos a cuando se produjo el gran tirón que era en la primavera del año pasado, ¿no? En producción industrial, pues también los crecimientos son superiores a todos los que hubo durante el 2020, ya con más normalización respecto al 2021, y es verdad que está yendo hacia mínimos, pero bueno, está en terreno, por así decirlo, en terreno todavía de nadie, ¿no? Y en cuanto a un dato que sí que nos está diciendo que la recesión podría ser probable, es el diferencial negativo de la curva de tipos, ¿no? Entre el 10 y el 2 años, estamos viendo que en Estados Unidos y en UK, pues prácticamente, vamos, ya han entrado en negativo, y en otras ocasiones ha significado pues un adelanto de que iba a haber cierta recesión, y en Europa pues todavía no. Estos son los datos de alta frecuencia que, junto con los PMIs, que se mueven también en zonas pues de alrededor de 50, ¿no? Como sabéis, la zona de expansión, y que en algunos países, en algunos sitios, como por ejemplo pues China, se ha venido para abajo últimamente. En Estados Unidos también se ha puesto por debajo del 50 en términos de servicios. Pero bueno, yo diría que están todavía, como he dicho, en tierra de nadie, y nos deja un poco la cuestión abierta, ¿no? En inflación, bueno, pues ayer mismo conocimos el dato de Estados Unidos. Es sorprendente por la parte subyacente, ¿no? Porque todos pensaban, bueno, estábamos muy atentos de si en Estados Unidos se había tocado el máximo del techo de inflación con el dato de junio, perdón, que fue el anterior más alto. Y bueno, efectivamente se cumplió que la tasa general bajó de nuevo, y en ese sentido se habría visto un techo, pero la tasa subyacente subió significativamente, ¿no? Por lo tanto, todavía tenemos ahí la pregunta de si se han visto los máximos. Si atendemos a lo que son las estimaciones del mercado, en Estados Unidos el máximo se habría alcanzado ya en la tasa general, como veis aquí. A partir de ahí iríamos pues a una pequeña bajada hacia 8 y luego una normalización que se alcanzaría ya en el segundo o tercer trimestre del 2023. Y en Europa, como va un poco más atrasada la economía, pues ese máximo de inflación todavía lo encontraríamos durante este tercer trimestre, lo estaríamos viendo en los próximos datos, y poco a poco iría bajando. Estas son las estimaciones que hay ahora mismo en el mercado. Más importante que eso incluso es la inflación implícita en los activos de mercado, que a 5 años se está viendo cómo las inflaciones ya estarían poniendo en los dos países en niveles de entre el 2 y el 3%, e incluso a 10 años estaríamos hablando ya de las inflaciones objetivo de los bancos centrales de 2, 2,5%, como una forma de normalización. Aquí el problema importante que está habiendo para hacer predicciones es que los dos grandes factores que están influyendo en la inflación no subyacente,
pues es el tema de la energía y de la alimentación. Son dos factores totalmente incontrolables porque van a depender mucho de cuánto se alargue la guerra en Ucrania, porque ha sido un poco el factor marginal que ha incrementado los precios del petróleo y sobre todo del gas, y también por los temas coyunturales como por ejemplo de sequía, ¿no? Que junto con la escasez de fertilizantes está haciendo que las cosechas sean pobres y que en algunos alimentos se estén viendo tasas de crecimiento muy fuertes, como todos sabéis, porque está de actualidad, ¿no? Pero, sin embargo, podemos sacar algunas conclusiones del dato de ayer de Estados Unidos de la inflación, ¿no? Como veis, es importante ver cómo las tasas, veis que el peso que tiene lo que son la energía y los servicios están bastante igualados, alrededor del 15%, y el precio que tiene, el peso que tiene el housing es del 42%, que es muy importante, ¿no? Yo he oído a algún economista americano quejarse de que este gran peso que tiene la vivienda en Estados Unidos a través tanto de los alquileres como lo que se llama el shelter ratio, que es el coste teórico de los propietarios de viviendas si tuvieran que vivir en una vivienda similar alquilada, pues eso está en unos niveles del 6%. Y bueno, es curioso pensar que con la subida de tipos, esta inflación de precios en el sector inmobiliario, en un principio, por las hipotecas y por el link que tienen los alquileres con la inflación y con los tipos de interés, puede subir, o sea que se autoalimenta, y eso es uno de los componentes que más peso tiene, como hemos visto ahí, 42% de la vivienda en total, y que esconde un poco otra cosa muy interesante que está pasando, y es que los precios de la energía llevan ya 3 o 4 trimestres que están bajando en Estados Unidos. Tanto lo que es el fuel oil como las gasolinas, las commodities de energía y los propios servicios de energía ya están en tasas negativas y llevan así durante 2 o 3 meses. Es verdad que hay que poner un ojo a qué pasa con la electricidad en Estados Unidos, porque hasta ahora, como ellos no tienen nada que ver con todo este tema de Rusia, pues se había mantenido moderada, pero como están exportando tanto gas y al final el gas es un mercado internacional, está empezando a contagiarse. Entonces, resumiendo un poco todo, creemos que hay motivos de esperanza para pensar que la inflación pueda cumplir esas estimaciones que hemos dicho, en las cuales se habría alcanzado un máximo en estos meses en Estados Unidos y en Europa se alcanzarían dentro de 2 o 3 meses. Y esto, pues bueno, frenaría un poco las políticas de los bancos centrales. Por el momento, como sabéis, se han acelerado muchísimo las subidas de tipos. Ya en la FED, pues en la última reunión ya se subieron 75 puntos básicos. Con el dato de inflación de ayer se habla incluso algunos analistas que puedan subir entre 75 y 100 puntos básicos, lo cual situaría a los tipos ya en el 3,25. Estimamos que desde el punto de vista de inversión, como decía Enrique, es bueno incluso una normalización de los tipos de interés, pero a partir de 3,5 o 4 se estima que puede ser dañino para los mercados, ¿no? ¿Por qué? Porque ya la inversión en activos podría ver competencia pues, de otro tipo de activos sin riesgo, ¿no? Y luego en Europa, las dos subidas de tipos que han hecho por ahora, que han situado los tipos en el 1,25, desde luego que con los datos de inflación que estamos viendo van a ser también agresivas durante 2 o 3 reuniones como mínimo, y van a llevar los tipos hacia niveles del 2,5-3%, ¿no? Los niveles de intervención de la FED, vamos, los niveles implícitos de los FED Funds están a niveles, situarían los niveles máximos en el 4%, a mediados en la primavera del 2023, y en Europa los alcanzarían a ese nivel que hemos dicho del 3%, pero ya a niveles del 2024 se empezarían a ver bajadas para situarse, bueno, pues de una forma más o menos sostenida entre 2025 y 2026 en esos niveles que hemos dicho de 2,5 en Europa y de alrededor del 3,5 en Estados Unidos. Yo creo que estas estimaciones implícitas son bastante voluntariosas y muchas veces simplemente responden a los modelos matemáticos de los futuros implícitos, ¿no? Sin embargo, en nuestras estimaciones creemos que a partir del 2024 los tipos de interés van a bajar más en Estados Unidos y se van a poner a niveles del 2%, lo cual sería bastante conveniente para los mercados y para la economía, ¿no? Y en Europa, pues que también se puedan mantener más o menos ligeramente por debajo del 2%. Las buenas noticias es que por ahora lo que es
la parte de energía que está, vamos, la parte de energía sigue poniendo pues un peso importante en la inflación, como hemos visto, pero está bajando y que luego hay otros temas, como por ejemplo, vemos aquí pues, los metales o los costes de transporte que están bajando significativamente, ¿no? Por lo tanto, eso es lo que nos lleva a pensar que esos niveles de inflación, como hemos dicho, se van a alcanzar en los periodos que hemos dicho, ¿no? A lo largo del 2023, mediados del 2023, veríamos ya una bajada, ¿no? Pero es verdad que hay una parte, que es toda la parte de alimentos y del gas, que depende mucho de cuánto dure la guerra y eso es totalmente incontrolable y no nos atrevemos a hacer una predicción en ese sentido. Entonces, respecto a la cuestión, a la pregunta que hacíamos de si en Europa, de si vamos a ver una recesión o no vamos a ver una recesión, pues creemos que no, ¿no? Nosotros creemos que va a haber, igual que en Estados Unidos, un par de trimestres probablemente de crecimiento negativo en Europa, pero creemos que todavía las medidas de apoyo, porque aunque se han quitado las medidas monetarias de apoyo, las medidas de política fiscal en Europa y del plan de Next Generation y todas las inversiones que se están haciendo para reducir la dependencia energética van a seguir incentivando un poco la economía, ¿no? Por lo tanto, todavía nosotros pensamos que el mercado no está descontando una recesión y nosotros estamos de acuerdo. Pero es verdad que hay que ver qué pasa ahora después del verano con el consumo, ¿no? Este famoso ahorro embalsado. Hemos calculado que no se ha gastado ni mucho menos todavía, ¿no? Después de un año entero de ahorro embalsado, creemos que el verano no ha sido suficiente para acabar con él. Hemos hecho los cálculos que ahora no los tengo delante, pero creemos que no se ha agotado, pero sí que puede haber una traslación de consumo de unas partes a otras. O sea, los consumidores pueden hacer lo que llamamos el downgrade de productos. Se está viendo pues, cómo aumentan las marcas blancas, cómo se consumen productos sustitutivos, por ejemplo, en alimentación de productos más baratos frente a otros más caros. Todo eso hay que ver cómo funciona. Y luego, pues sobre todo, el tema de la crisis alimentaria y energética producida por la guerra de Rusia. Entonces, no contestamos del todo la pregunta, pero sí que creemos que el escenario de esta inflación y de crecimiento no es el que hay que descontar en estos momentos. Y con este cuadro macro voy a empezar a contaros nuestra visión de renta variable. Lo primero de todo es ver dónde estamos. En este sentido, como veis ahí en los gráficos, pues hay dos gráficos. El comportamiento del 2022, nadie puede negar que ha sido negativo. Estamos viendo pues, caídas de entre el 5% y el 25% en los diferentes índices a día de hoy. En este caso, el IBEX es el que mejor parado sale por la composición sectorial que tiene y el peor parado, pues el que llevaba más subidas acumuladas en los últimos años, que es el Nasdaq, ¿no? Pero todos los demás índices pues están más o menos entre un 15 y un 20% de pérdidas en el año, ¿no? Esto nos lleva a analizar el gráfico de la derecha, que es dónde estamos respecto a la crisis, vamos, a pre-COVID, ¿no? Al 15 de febrero, que es cuando nosotros situamos que empezó la caída por la pandemia, ¿no? Entonces, como vemos, la mayoría de los índices europeos están en niveles similares a los que teníamos pre-pandemia, o sea, hemos perdido prácticamente 3 años, 2020, 2021 y lo que llevamos del 22, estamos ahora mismo igual que estábamos en febrero del 2019 en los índices europeos. Estados Unidos todavía acumula un 20% de ganancia respecto a aquellos niveles y el IBEX pues, todavía está un 20% por debajo. Esto al final se puede ver desde el punto de vista positivo, porque ya veremos ahora, cuando lo analicemos, que nosotros vemos potencial en las bolsas europeas y españolas. Ahora vamos a ver el comportamiento sectorial, porque también es muy curioso. Aquí me gustaría resaltar, como veis aquí, es una maraña de datos que los podréis ver en el informe más despacio, pero básicamente aquí hay que resaltar los sectores que mejor lo están haciendo y los que peor lo están haciendo, ¿no? Entonces, los que mejor lo están haciendo son los de energía, los de utilities, telecom y a ver, que no lo veo aquí. Bueno, utilities, telecom y energía, y los que peor lo están haciendo son tecnología y retail, ¿no? Bueno, es muy curioso que esto esté pasando en este año. Estamos gozando de un buen comportamiento. Hay bancos también, en bancos, en financieras, por la subida de tipos, en las telecoms, por lo que es bueno, pues una pequeña parada en lo que es el entorno de competencia que tienen estos sectores, y en energía pues es obvio porque es uno de los
pocos sectores que está haciendo realmente resultados positivos con esta crisis, ¿no? Pero lo que es curioso en esta situación es que si miramos a largo plazo, el comportamiento es prácticamente el contrario. Aquí, aunque no lo veáis ahí en la slide, lo veréis en el informe, abajo, el peor comportamiento en los últimos veintitantos años se acumula en bancos, en energía y en telecoms, ¿no? ¿Por qué? Porque son sectores, y esto es un poco otro efecto de la pandemia, el sector energía, todos sabíamos que era un sector en el cual muchos gestores de tendencias pues no podían apostar mucho porque, bueno, se está forzando políticamente a que se reduzca el consumo de petróleo, ¿no? Entonces, el que era perdedor a nivel de grandes megatendencias es ahora ganador en el corto plazo. Un poco parecido pasa en telecoms y bancos, donde son sectores en los cuales hay una gran competencia y las fintechs y las empresas alternativas presionan para que los precios y márgenes sigan bajando, pero en el corto plazo, pues esta reducción de gastos a las que les forzó esa situación y la subida de tipos les va a dar o les está dando esta mejora en el corto. Pero esto lo digo para no dejar de lado y no olvidar las grandes tendencias de inversión, porque nosotros es en las que vamos a seguir invirtiendo bastante y recomendando bastante. ¿Por qué este comportamiento de los mercados? Si os acordáis en alguna otra webinar que hemos hecho, presentamos los escenarios que nosotros veíamos para el mercado y decíamos que en el caso de un escenario que era el que veíamos más probable de una guerra enquistada durante 6 meses, que en febrero ya nos parecía mucho que eran 6 meses, veíamos unos índices de bolsa en Europa cero, con un nivel cero, ¿no? Y con unas aguas turbulentas, volatilidad, pero con revalorización punto a punto de cero. Y veíamos una inflación como del 5,80 y crecimientos del 2%. ¿Qué pasa? Que esto ha cambiado durante los últimos meses y se ha pasado a un nivel de conflicto ya más extendido, más de 6 meses, como mínimo ya va a durar un año, porque ya estamos a la vuelta de la esquina de febrero, se va a cumplir un año de guerra, y en este escenario nosotros habíamos apuntado a que veíamos una caída de la bolsa del 15%, ¿no? Y ahí en ese punto es donde estamos, ¿no? Con inflaciones de alrededor del 8%. O sea que en ese sentido, no es por ponernos medallas, pero hemos acertado de lo que pasaría si se llegaba a ese escenario. Lo que no sabíamos era si se iba a llegar o no se iba a llegar a ese escenario. Esto acá es lo que ha cambiado totalmente. O sea, en febrero de 2022 todo el mundo, o bueno, la mayoría de los escenarios colocaban en la guerra en un escenario de duración media de alrededor de 6-7 meses y ahora ya lo estamos descontando como un enquistamiento de la guerra. En este entorno, nuestra recomendación siempre es un poco tener la cabeza fría y visitar cuál es la situación de las principales variables de los mercados, ¿no? Las principales variables de la bolsa, al final, lo que más impacta en la bolsa es toda la parte macro que ya hemos definido, pero esto al final se traduce en unos beneficios de las empresas, una evolución de beneficios de las empresas que hay que comparar con la valoración para ver si esto está descontado o no. O sea, los impactos que ya hemos visto, la caída del 15% en el mercado europeo o del 25% en el Nasdaq, hay que ver si eso está ya descontado, ¿no? Y eso lo vemos a través de la valoración. Por último, también hay efectos que no son tan matemáticos como la valoración y los beneficios, que es el contexto y la liquidez, ¿no?, de los mercados, la confianza que tienen los inversores para invertir en renta variable, que según las últimas encuestas es bastante baja. Y por eso normalmente es cuando se tiene que aprovechar para hacer inversiones, ¿no? Entonces, empezando por los beneficios, lo que podemos ver aquí es que los beneficios por ahora están siendo bastante resilientes, ¿no? O sea, tanto las estimaciones de beneficios como los beneficios del primer semestre que ya se han conocido para el 2022 están siendo bastante positivos, ¿no? Como veis aquí, estamos hablando de crecimientos muy fuertes pues en el Stoxx europeo de alrededor del 35% para el 2022, en el IBEX pues también, perdón, en el IBEX también, no es el 30%, esto es el nivel absoluto. En el IBEX también ha habido una revisión constante de los beneficios al alza, ahora se ha parado un poquito por los impuestos que quiere poner el gobierno a las energéticas y a la banca, y eso para el 2022 pues más o menos ha sido una tendencia alcista durante todo el año. En Estados Unidos, como hemos dicho que ya ha habido 2 trimestres negativos, van un poco por delante y se ha visto una cierta revisión, pero muy moderada, de los beneficios para el 2022. ¿Qué pasa con el 2023? Pues esta es otra historia. Aquí vemos una resistencia bastante buena en lo que es Europa, como veis aquí, en los resultados del 2023, todavía con crecimientos. En España
es diferente por estos impuestos que hemos dicho. Habrá que ver si se materializan o no, aunque parece que la Unión Europea va a dar cobertura legal a algunos de estos impuestos. Y en Estados Unidos, pues sí que es verdad que se ha visto una pequeña reducción de estimaciones. Pero ya digo que en general simplemente son retrasos en el traspaso de los costes a los precios y los beneficios están siendo bastante resistentes. Lo que sí que es importante ver es dónde estamos a nivel de esos beneficios. Y en mi opinión esto es importante verlo para ver si las apuestas las tenemos que dirigir más hacia unos mercados o hacia otros, ¿no? Entonces, para eso echamos la vista a lo que llamamos los beneficios desestacionalizados, los beneficios ajustados por la inflación y cíclicos de varios ciclos económicos, ¿no? Entonces ahí vemos que mientras el BPA en el Standard & Poor's el BPA que se estima para los próximos 12 meses está un 50% por encima de lo que sería la trend line, ¿no? Esa línea de beneficios ajustada que sirve para calcular los Peres-Shiller, bueno, los Peres a largo plazo de los mercados, está muy por encima. Por lo tanto, hay cierto riesgo de que sin tener todo a favor, ¿no? Porque hay que recordar que llevamos unos años en los cuales la mano de obra no ha tenido ningún poder de negociación, la energía estaba por los suelos, los tipos de interés estaban a cero y, por lo tanto, los costes en general de las compañías estaban muy bajos y la demanda, más o menos, con los incentivos que había, estaba bastante fuerte. Entonces, en Estados Unidos esto ha sido especialmente importante y han situado los beneficios actuales en un 51%, como veis aquí, por encima de lo que es lo que llamamos nosotros trend line, ¿no? La línea de tendencia de beneficios. En Europa este no es el caso, ¿no? En Europa prácticamente los beneficios actuales están en línea con lo que es esta línea de tendencia. Por lo tanto, nosotros nos vemos en estos momentos un poquito más confiados en Europa. Es verdad que en Estados Unidos, cuando jugamos a las compañías americanas, estamos jugando en una liga global, unas compañías que tienen la demanda dependiente de todo el mundo, ¿no? Pero esto es un punto de partida importante, ¿no? No están sobreinflados los beneficios en la zona euro en estos momentos y en Estados Unidos un poco inflados. Ahora lo que hay que anticipar es si se van a producir rebajas en estas estimaciones de beneficios o no, ¿no? Por el lado positivo, y es lo que estamos considerando los analistas, bueno, pues estamos viendo que en la mayoría de los sectores, en principio, hay una capacidad de fijación de precios bastante aceptable, que una de las materias primas, que son los salarios, están subiendo prácticamente el 50% de lo que están subiendo otras materias primas, por lo tanto ahí hay un margen de ganancia de margen, valga la redundancia, para las compañías, que las compañías, por supuesto, para eso tienen equipos gestores y las cotizadas de primer nivel, pues tienen una gestión muy buena de las existencias, por lo tanto, cuando han empezado a haber subidas de coste de materias primas, por ejemplo, en alimentación, en energía, pues han producido coberturas, han producido compras de existencias, adelanto de fabricación, aumento de los stocks, todo este tipo de cosas que les dan varios meses de tranquilidad, ¿no? Aquí es importante decir que si depende la duración de estos problemas de subidas de precios de la oferta, pues la ganancia de márgenes se puede mantener más en el tiempo o menos. Como he dicho, el consumo todavía sigue siendo resistente. Otra vez también está bajando el precio de las materias primas, como hemos dicho, los costes de transporte están empezando a bajar y luego las compañías tienen otra herramienta que son las medidas de eficiencia y todo esto apoya, yo creo, a que todavía no se haya producido esa bajada de beneficios para el 2022. En contra, y lo que puede estar pasando en los beneficios del 2023 es que las revisiones a la baja del PIB pues, pueden tirar un poquito de las estimaciones de beneficios. Si se prolongan mucho todos los factores coyunturales de Ucrania, sequía, esta política china del COVID, todo este tipo de temas, pues está claro que va a tener un impacto en los resultados. La subida de tipos de interés, ahora veremos, pero tiene cierto impacto. Y luego, pues eso, el agotamiento del ahorro embalsado. La situación se tiene que normalizar antes de que el ahorro embalsado se gaste, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí, poniendo en línea estos dos factores, ahora os diré cuáles son mis conclusiones. Nosotros hemos analizado a fondo cuáles son los sectores que tienen más capacidad de traslación de los costes a precios y menos capacidad de esta traslación y hemos visto, bueno, pues que sectores de alimentación, media, bancos, industria, commodities, petroleras, renovables, eléctricas, inmobiliarias
en parte, ya vemos ahí, ya entramos en la parte media del cuadro, y telecomunicación, construcción, y ya en menor medida la farma, porque trabaja mucho para los sectores públicos, los seguros, porque hay muchísima competencia, la consultoría, porque también hay muchísima competencia, están teniendo menos poder de traslación de precios, ¿no? Todo esto hay que verlo porque al final esa capacidad de traslación de precios depende de muchos factores, ¿no? Como si estamos delante de un oligopolio, estamos delante de un sector muy afectado por la energía, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces nosotros ya estamos viendo en la realidad de las compañías, haciendo el sumatorio y las medias de todas las compañías que seguimos, pues qué está pasando en los márgenes de las empresas. Entonces, en el primer semestre, en España, hemos visto una reducción de 1 punto porcentual en el EBITDA, ¿vale? Y esto está claro que es porque las compañías están trasladando en parte estos aumentos de costes, pero no totalmente. Esto no quiere decir que los beneficios bajen, como hemos visto, los beneficios siguen subiendo. ¿Por qué? Porque las ventas están muy fuertes. Entonces, al final, en términos absolutos, vemos una subida de ventas, una subida del EBITDA menor que el de las ventas y, por lo tanto, una contracción, como vemos aquí, de 1 punto en el margen, pero con crecimientos muy importantes en los resultados. ¿Qué estamos viendo en Europa? Pues en Europa, en nuestras estimaciones de todas las compañías que seguimos, que son unas 400 compañías, lo que estamos viendo es que el margen que estimamos para el 2022, que estimábamos en el pasado diciembre, era del 22, con una recuperación de 1 punto porcentual por encima incluso del margen del 2019, y que ahora se ha reducido un poquito las expectativas. Pero como veis, todavía está por encima del nivel de 2019. O sea, no está subiendo tanto como pensábamos hace 6 meses por esta prolongación de la inflación de costes, pero todavía estamos viendo una cierta expansión de márgenes a nivel de año completo. Como he dicho, esto no lo voy a repetir, algunos temas como materias primas de metales, el petróleo, que ha bajado, como veis, un poquito, las materias primas sin petróleo también han bajado un poquito, o sea, sin petróleo, con petróleo, todas han bajado de una forma considerable, y sobre todo lo que se ha hundido ya es el tema de los costes de transporte, ¿no? También es verdad que se está produciendo cierto nivel de desglobalización, relocalización, por así decirlo, ¿no? Tanto por la desconfianza en las políticas chinas, ha habido muchos problemas en el sector de automóviles, por ejemplo, y esto además, como por la propia bajada de la economía china. El otro día veíamos que las exportaciones e importaciones chinas están cayendo, y hoy por hoy China supone un 15% de todas las importaciones mundiales y 15% de las exportaciones y 10% de las importaciones, con lo cual pues esto se está dejando notar en los costes de transporte. Y esto es positivo para los resultados. También es positivo para los resultados el hecho de que las empresas han hecho sus deberes y han reducido mucho el endeudamiento. Como veis aquí, ahora mismo ya el endeudamiento para el 2022 que estamos esperando es del 1,3 medido en deuda neta sobre EBITDA, del 1,3 veces el EBITDA, mientras que prepandemia estábamos hablando de 2 veces, por encima de 2 veces, y lógicamente con la pandemia se bajó por la bajada de EBITDA a 2,6, pero han hecho sus deberes y están bajando bastante el endeudamiento. Y para el 2023 no estimamos que ese endeudamiento crezca demasiado, sino que se mantenga con un crecimiento parecido en la deuda a lo que es el crecimiento del EBITDA, ¿no? Por lo tanto, la subida de tipos que mucha gente teme tanto para los resultados, yo creo que no es tan importante, porque primero, las empresas están mucho menos endeudadas, y segundo, además, igual que hemos visto en las existencias, también los directores financieros han hecho políticas para fijar mucho todo lo que es el coste de la deuda durante varios años, y las duraciones medias de la deuda son entre 5 y 6 años. Igual que pasa con los gobiernos, la deuda española está en 5 o 6 años de duración media, por lo tanto, cada año se está renovando como mucho el 10% de la deuda, ¿no? O sea, que esté 1 o 2 años el coste de la deuda muy por encima no va a suponer grandes problemas. Por lo tanto, estamos viendo una revisión al alza. Esta es la revisión de beneficios para el 2022, esta barra gris, unas revisiones importantes de beneficios que simplemente han llevado por efecto base algunas pequeñas reducciones de beneficios en el caso del IBEX y del Standard & Poor's para el 2023, pero realmente se están manteniendo, como hemos dicho, bastante bien. Entonces ya entramos en la valoración, ¿no? Si tenemos unos beneficios resistentes, no se han cambiado mucho las estimaciones,
y sin embargo las bolsas han caído, lo que tenemos es que los multiplicadores están mucho más baratos. Entonces, como veis aquí, ha habido una caída significativa de los multiplicadores a 12 meses, que son los que miramos más a corto plazo, y vemos que en el caso tanto de Europa como del IBEX están ya significativamente por debajo de la media histórica, y además en el IBEX, por ejemplo, representa un descuento del 30% respecto a la media de los últimos 4 años. Y en Europa, pues también una media parecida. Vale, si fijamos el SIL PER, bueno, pues ahí vemos que en Europa seguimos también bastante atractivos porque los PERs a largo, vamos, quitados el ciclo, son parecidos a los PERs nominales. O sea que ahí seguiríamos resaltando que los mercados están baratos. Y casi para terminar, pues diría yo que en los mercados también, si comparamos dónde está el mercado en los índices respecto a prepandemia, vemos que en el IBEX, en el Eurostoxx estamos al 100%, como hemos dicho, igual que la pandemia, mientras que los beneficios están un 43% por encima, con lo cual esto se repite también para el IBEX, porque los beneficios están un 13% por encima de la pandemia y el IBEX 86, o sea, un 20% por debajo, y en Estados Unidos los beneficios están un 50% por encima de cómo estaban en la pandemia y los índices solo un 22%. Entonces, esto nos lleva a que hay ahora mismo en el mercado una gran incongruencia entre valoraciones de los índices y los beneficios. Y la gran pregunta es, ¿por dónde se va a resolver esto? ¿Es verdad que tienen razón los índices y va a haber un desplome de los beneficios, o tienen razón las estimaciones de beneficios y lo que tiene que haber es una subida de la bolsa? Nosotros pensamos que viendo un poco la liquidez del mercado y viendo esta valoración que hemos hecho, creemos que nuestra posición es que se va a producir un ajuste un poco por los dos lados, ¿no? Creemos que es verdad que el mercado está, como decía Enrique, en un momento difícil, sigue caminando por la cuerda floja, pero creemos que la gestión adecuada de los bancos centrales, que en cuanto vean que la inflación empieza a llegar al tope del ciclo, y esta resistencia a los beneficios, creemos que al final vamos a ver un pequeño ajuste de beneficios. Pensamos que puede haber ciertos profit warnings en los próximos días, ya estamos viendo algunos, pero creemos que son limitados y creemos que al final esto va a confluir en un punto intermedio y vamos a ver una recuperación de las bolsas empezando por los últimos meses, muy al final del año 2022. Hasta finales del año 2022 vemos todavía un mercado volátil, pero creemos que después se va a iniciar esta corrección de esa incongruencia que hemos visto entre índices y mercados. Y sobre todo destacamos que pensamos que la renta variable sigue siendo el activo que más claramente puede batir a la inflación en el periodo 2021-2023. Incluso con estas inflaciones que estamos viendo en el 2022 del 8-9%, creemos que en conjunto con la subida que hubo en el 2021, la subida que esperamos para el 2023, este activo puede seguir siendo el importante. Y con esto dejo de compartir y doy la palabra pues a Gemma, que me parece que es la que sigue en estos momentos. Muy bien, pues voy a compartir con todos vosotros una pequeña presentación para que nos sirva de guión para la exposición, y intentaré no alargarme, ser breve, que veo que el tiempo se nos echa encima. Trataré de pasar rápido por lo que para nosotros desde el Departamento de Gestión de Carteras y Gestión de Patrimonios, pues todo lo que ha enumerado Víctor nos da una serie de inputs con los que tenemos que trabajar cada año. En este sentido, pues si empezamos... Uy, creo que tengo, perdonadme, un temporizador. Ahí está. Como comentaba, ¿no? Trabajamos con todos estos inputs y realmente pues año a año lo que tenemos que intentar es, dentro del servicio de gestión de carteras, pues buscar aquellos activos que consideramos que pueden batir al mercado y, por supuesto, en periodos en función del perfil de riesgo, pero en periodos de corto, medio y largo plazo, en función de los perfiles, pues por supuesto obtener una rentabilidad positiva para nuestras carteras. Este es el escenario del año, no me detengo, pero creo que visualmente
podemos contemplar cuál es en general para todos los activos lo que ha supuesto un año 2022 de subida de tipos, y esa subida de tipos, pues creo que la parte positiva está en que ya los bancos centrales nos habían adelantado que los tipos iban a subir, y por tanto, bueno, pues al ser conocedores de este hecho, porque las inflaciones ya habían repuntado a lo largo del 2021, pues hemos tenido la capacidad de anticiparnos a ese movimiento de tipos y buscar las estrategias que mejor se comportan en este escenario. ¿Dónde vemos los tipos en el momento actual? Pues la realidad es que la subida es generalizada a nivel global. Destacamos 3 bancos centrales, Estados Unidos, Europa y el Banco de Inglaterra. Y destacamos Estados Unidos porque es el que más adelantado va en el proceso, y esto pues de alguna manera también nos da una indicación de hacia dónde pueden ir el resto de mercados, pero siempre teniendo en cuenta que el mercado americano probablemente va a liderar en cualquier caso tanto el proceso de subida como el futuro proceso de bajada. Los datos a 13 de septiembre, ya conociendo el IPC americano ayer, que fue pues un añadido a esa subida de tipos, están en la columna que destacamos a la derecha, y las subidas anuales pues desde luego que son de una magnitud importante, y destacaría ya no solo esa magnitud en la cuantía, sino en la rapidez con la que se ha producido. Como pueden ver, pues estamos hablando de que prácticamente toda la curva americana y acusadamente los cortos plazos pues repuntan más de un 3%, y en Europa pues también llevamos una escalada, sobre todo saliendo del terreno negativo en el que nos encontrábamos a cierre del año 2021. La foto de las curvas lo veíamos numéricamente, ahora lo vemos en términos gráficos, pero como pueden ver tanto a la izquierda en Estados Unidos ya una curva muy aplanada, incluso invertida desde tramos muy cortos, y esto nos anticipa que el crecimiento económico se va a debilitar próximamente, y a la derecha tenemos la curva alemana, donde vamos siguiendo ese camino de tensión de tipos, aunque todavía algo más retrasado. Las estimaciones de los miembros de la FED también, bueno, pues de alguna manera nos anticipan que ya los tipos que en un principio hablaban de incluso subidas en el 2024, esa aceleración en el proceso que hemos llevado a cabo en el 2022 hace que los tipos a corto ya estén muy elevados, y por tanto pues quedan pocas subidas para el año 2023 y nulas para el 2024. Ya casi hablamos de bajadas de tipos en el 24 que probablemente se adelantarán en función de cómo evoluciona la economía y los precios al 2023. Y otro dato interesante es que ya el mercado, que sería la línea roja, los forward de los tipos de la Reserva Federal, del tipo de referencia, ya están muy por encima, y para final de año el mercado ya descuenta que estén en el 4%. Y si todo esto lo juntamos, pues lo que tenemos es otros procesos de subida de tipos donde el mercado empieza a dar señales de que ya va llegando a su fin, y creemos que en parte ya estamos alcanzando ese nivel. Este sería el momento actual, lo hemos destacado con unos círculos azules para ver que la subida ha sido muy rápida, muy acusada. El mercado, los tipos a 2 y 10 años americanos han tensionado muy rápidamente, y ya tenemos el 2 años por encima del 10, y siempre que se produce este evento, la curva se invierte, nos empieza a manifestar que el mercado ya está agotando ese movimiento y que muy probablemente llegamos a ese final de las subidas de tipo. Por tanto, ya creemos que hay mucho valor en ciertos activos de renta fija. Consecuencia de la subida de tipos, por supuesto, pues también nos lleva a tensión en la parte del crédito corporativo. Aquí tenemos una foto de lo que sería el investment grade y el high yield. En la parte alta el high yield, que prácticamente pues hemos llegado a cotas de ampliación de la pandemia, del COVID, pero también bueno, pues niveles importantes de tensión que en su día sufrimos con la crisis del euro, ¿no? Post crisis subprime, donde hubo una situación en Europa bastante delicada, y por tanto los tipos, pues como ven, están ya en una zona donde también para la parte del crédito corporativo pues presentan rendimientos positivos y ya de importante cuantía para invertir en este tipo de activos. ¿Y qué ha pasado con el mercado de crédito corporativo? Pues al igual que al subir los tipos, pues hemos visto caídas de precio, pero fundamentalmente este gráfico lo expongo para que vean que ha sido lo mismo tanto en Europa como en Estados Unidos, y que de hecho casi tanto el investment grade como el high yield vemos caídas de en torno al 15-20% para la gran mayoría de activos, sin grandes diferencias.
sin discriminar en calidad, ¿no? Y entonces ahora yo creo que es el momento de empezar a buscar calidad, ya que todo está en niveles de valoración muy atractivos. La renta variable pues ha sido un continuo movimiento en general a la baja. Aquí tenemos el año 2022, destacan pues en función de los sectores o de los estilos mejores o peores comportamientos. Hemos incluido en este gráfico de renta variable también las materias primas, donde si las vemos desde el COVID pues ha sido una continua tensión en los precios, lo que ha llevado también a esas inflaciones mucho más elevadas en el año 2022, donde claramente pues también los riesgos geopolíticos y los conflictos bélicos han llevado a que se añadiera aún todavía tensiones en los precios de las materias primas que han llevado pues a esta situación de inflación explicada en gran parte por esa tensión de precios de materias primas. En valoración, no me detengo, como decía Víctor, ya empieza a ser atractiva y aquí pues lo que queremos es realmente interpretar cómo las revisiones en beneficios, que sería la línea azul, estos serían los beneficios esperados para la bolsa en general, para el MSCI World, ya vemos caídas en esas estimaciones de beneficios. La línea verde está muy ligada esos beneficios a cómo evoluciona un dato que nos puede ayudar a anticipar por dónde se va a mover el mercado, que es el ISM manufacturero, los nuevos pedidos del ISM, y esto supone que esa caída fuerte, lógicamente, se está trasladando a beneficios empresariales y va muy asociada a ese repunte de tipos de interés. Para nosotros el dato de ISM pues, nos mostrará esas señales de recuperación o recesión y, por tanto, también cómo podemos esperar que se comporten los beneficios en el futuro. Y si, bueno, pues todo esto lo intentamos poner con cierta claridad en una transparencia, hablaríamos primero de cuál es la situación del 2022 y cuál es la posible evolución que esperamos para el futuro. Destacaríamos los riesgos geopolíticos, la inflación persistente, el entorno de tipos de interés y el futuro crecimiento económico como los inputs a monitorizar y a seguir a la hora de tomar decisiones de inversión. Dentro de cada uno de ellos, pues lógicamente tiene su impacto y están muy interrelacionados tanto en la parte de inflación como de crecimiento, como de un futuro crecimiento económico que se va a debilitar, y en eso también parece que está claro. Y la cuantía, bueno, pues cuanto en términos de evolución, cuanto más suave sea ese parón económico y sobre todo necesario para que la inflación también se dé muestras de cierto retroceso, pues nos llevará a que también todos estos riesgos de alguna manera sean parte de la solución para los diferentes activos en el futuro, ¿no? Por lo tanto, estas son las variables con las que estamos en el día a día monitorizando para buscar cuáles son las mejores inversiones para nuestras carteras. Y aquí les hago un pequeño resumen de cuál sería la foto a día de hoy de los mejores activos en renta fija y en renta variable donde posicionamos nuestras carteras. En términos de cuando ofrecemos un servicio de gestión, hablamos de perfil inversor y por tanto dentro de cada perfil definimos cuáles son los niveles óptimos en renta fija y en renta variable. Para nosotros ambos activos suman en este sentido buscando un mejor rendimiento o un rendimiento óptimo minimizando la volatilidad de la cartera. Y desde luego, bueno, pues en renta fija hemos tenido una exposición muy clara de baja duración, no hemos tenido riesgo de duración ya que era claro el momento de subida de tipos generalizado. Hemos estado muy expuestos a bonos ligados a inflación. Este ha sido un activo que desde 2021 ha dado un rendimiento muy positivo siempre que se haya tenido la duración cubierta, porque si no, bueno, pues todo lo ganado por inflación lo hubiéramos perdido por el movimiento de tipo de interés, pero en ese sentido hay fondos en el mercado que ofrecen los bonos ligados a inflación con duración cubierta. A día de hoy empezamos a ver oportunidades claras en el crédito corporativo y sobre todo cuando hablábamos en ese gráfico de la calidad, pues lógicamente la calidad en este tipo de activo que sería el investment grade, así como la duración con menor riesgo que sería corta duración, nos parece que ya es un activo a incorporar en cartera y que ya empieza a dar rendimientos en euros de en torno al 3%, 3,5% con duraciones muy controladas, por debajo entre 1 y 2. Y vemos valor y rentabilidad también en los activos financieros. Es cierto que aquí la duración es algo superior, estamos hablando de duraciones medias ya en torno a los 5 años, pero la realidad es que las emisiones actuales ya están dando un rendimiento muy atractivo que compensa
ese riesgo adicional por la duración. La curva dólar es muy atractiva en el momento actual, ya hablamos de un nivel de llegada del 4% para finales de este año, empieza a tener mucho valor y sobre todo para el inversor en divisa dólar. En divisa euro es más complicado ya que el diferencial de tipos está muy amplio, por lo tanto cubrir la divisa es muy caro, pero aún así hay tanto diferencial que se puede cubrir divisa y bueno, pues buscar alternativas al corto plazo o al monetario en curva dólar, añadiendo rentabilidad a las carteras. Y lógicamente, bueno, pues mantener esa gestión activa y con un corte prudente porque consideramos que todavía hay riesgos en el mercado y por tanto, bueno, pues tanto en activos de renta fija como ahora veremos en renta variable, la gestión activa y nuestros criterios de prudencia añaden a largo plazo en el asset allocation de las carteras. Y en renta variable, ahora mismo nos encontramos neutrales por perfiles de inversión previos a la crisis de Rusia y al conflicto bélico. Incluso rebajamos los niveles de inversión en renta variable, pudimos anticiparnos a ese evento, también un poco por lo que esperábamos que podía pasar con la renta variable con la subida de tipos. Y actualmente también mantenemos una baja exposición a Europa. Vemos que es el mercado más barato en términos globales geográficamente, pero también vemos que todavía hay unos riesgos más elevados que lo que puede ser en la economía americana por esa dependencia energética y donde el conflicto pues está teniendo mayor peso. Por tanto, nuestro sesgo sigue siendo global hacia Estados Unidos, donde vemos que está el proceso más adelantado. Un sesgo claro dividendo también nos parece muy atractivo para las carteras en renta variable y buscar baja sensibilidad a esa subida de tipos y resiliencia, como decía Víctor, de que todos estos factores que hemos enumerado afecten en menor medida los beneficios empresariales. Y eso lo encontramos en sectores pues, como el sector seguros, industrial, salud o el consumo básico, donde en entornos complicados pues, toda esta parte más defensiva de compañías en términos relativos se comporta mejor. Y por último, pues vemos sectores muy interesantes por valoración, independientemente del entorno de tipos, y donde creemos que ya se puede incorporar en cartera parte de estos sectores, como sería el turismo, las energías alternativas, parte de tecnología a precios razonables, por supuesto que está en nuestro día a día, y por tanto, bueno, pues ahí ya empezamos a incorporar en cartera parte de estas inversiones. Y por último, no quería despedirme sin darles una pequeña foto de las rentabilidades de este año, considerando lo que ha sido, bueno, pues que como hemos visto, tanto en renta fija como en renta variable ha sido difícil encontrar ese vaso comunicante que en ocasiones nos sirve en este tipo de carteras para buscar rentabilidad positiva cuando vemos mal la renta variable o viceversa. En este sentido ha sido complicado puesto que todos los activos han tendido al territorio negativo, pero bueno, hemos conseguido de alguna manera ir anticipando algunos eventos y nuestra idea es estar ahora muy preparados para volver a ir cogiendo y añadiendo inversiones con más potencial en las carteras cuando vayamos teniendo más despejado el panorama, ¿no? Por este momento, lo que sí decirles que bueno, pues que hay carteras, por ejemplo, en renta variable con sesgo dividendo, donde la rentabilidad en el año estamos consiguiendo mantenerla en el territorio positivo, y carteras con algo más de riesgo, como sería la cartera de fondos agresiva o la cartera de renta variable, donde estamos preservando de alguna manera y controlando mucho la volatilidad, cayendo prácticamente a la mitad de lo que lo están haciendo los índices y, como digo, ¿no? Ya no solo no caer menos es satisfactorio, sino que entiendo que para el inversor, lógicamente, lo que buscamos es un rendimiento positivo que conseguiremos o que intentaremos conseguir en los próximos 12 meses. Y esto sería todo por mi parte. Cedo la palabra a Jaume. Vamos a ver. Bueno, a ver, buenas tardes. Tendremos que acelerar porque no vamos bien de tiempo. Vamos por partes. Bueno, ahora les voy a contar lo que estamos haciendo en toda la gestión de fondos y CAPs, inversión, pensiones, etcétera, etcétera, para todos los clientes, bien sean particulares, instituciones financieras, compañías de seguros, fundaciones y lo que gestionamos también al extranjero en Japón. A ver, van a perdonarme si acelero un poco, pero tendré que hacerlo.
Vamos por partes. La primera cuestión es, a partir de junio se empieza a hablar de recesión. Hay algo que lo capta muy bien, me encantó que lo captara alguien así, y esto es un apunte cómico de La Vanguardia, que dijo algo así, el experto diciendo que la gente no va a poder asumir la subida de precios de la gasolina, el político, por supuesto, diciendo que tampoco, el tertuliano haciendo un poco de oro de repetición, pues tampoco, y al final la gente habla y la gente lo que ha hecho es colapsar las autopistas y como ustedes habrán podido ver, ¿no? Entonces vamos a ver de qué está ocurriendo. En primer lugar, bueno, ustedes saben que el mundo el año 21 ya supera el año 19, es decir, el virus el año 21 se ha superado con un crecimiento de un 6,1%. Bien, este crecimiento del 6,1%, digamos, había una previsión para el año 22 y 23 de alrededor del 3,6%, y en las previsiones que hace el Fondo Monetario en julio lo rebaja a positivo, o sea, no a términos de recesión ni nada por el estilo, sino que lo rebaja unas décimas, ¿no? Tanto en el mundo avanzado como en el emergente, y el emergente sigue creciendo más de lo normal. Bien, vamos a ver un poco lo que está pasando, ¿no? En primer lugar, vamos a hablar aquí de materias primas e inflación, que es un poco la parte más determinante de lo que está ocurriendo a día de hoy. Primero, aquí tienen ustedes el índice CRB, que es el índice general de materias primas, ¿no? 3 fases. El virus que va, digamos, de diciembre del 19, cuando no había virus, a lo que sería diciembre del 21, cuando no había guerra, los precios de las materias primas han subido un 44%, ¿de acuerdo? Esta es la parte del león y la parte importante. Y esta parte viene, como ustedes saben bien, porque la demanda vuelve de una forma impresionante, las empresas no están preparadas para esa avalancha de demanda y tenemos precios de las materias primas encima. Bien, luego viene la guerra. La guerra rusa que entra a finales de febrero y lo que genera es un empujón adicional a los precios que suben un 11% más en el índice. Pero no más, o sea, la guerra es un 11%. La parte del reón es la parte de subida de materias primas que venía de antes. Y de hecho ahora estamos en la fase 3, una fase de normalización, donde toda la subida de materias primas generadas por la guerra, digamos, ya se ha perdido del todo. De hecho, ahora mismo estamos ya no por debajo de antes de la guerra los precios de las materias primas, sino por debajo del 31 de diciembre. ¿De acuerdo? Bien. Dicho esto, esta bajada de las materias primas que alcanzan los máximos en abril y que empiezan a bajar, esto lo que hace es que los IPCs máximos vayan quedando atrás. Aquí tienen ustedes IPCs de diferentes países, en qué mes alcanzan el IPC máximo, cuál es el IPC último publicado, y van a ver como todos los últimos publicados ya vamos de bajada y las décimas van por debajo, ¿no? Reino Unido 2 décimas, Francia 3, Estados Unidos 8 décimas, Canadá 5, España 3, etcétera, etcétera. Lo que está claro es que los máximos de inflación ya los tenemos detrás y ahora lo único que tenemos que ver es el ritmo al cual se van normalizando. Bien, muy importante, nosotros cuando empieza el año, cada año calculamos cuál es el nivel del precio del petróleo que, digamos, perjudica el crecimiento económico mundial, ¿de acuerdo? Esto lo hacemos cada año en la gestora y lo hicimos en enero de este año y nos dio un precio alrededor de 107. Aquí pueden ver en el gráfico, este es el precio del petróleo al cual el crecimiento económico mundial se perjudica. Bien. ¿Qué pueden ver? En la línea azul pueden ver el precio del petróleo Brent, cuál ha sido el precio del petróleo, pueden ver la subida, pueden ver cómo alcanza el 130, digamos casi el 130, justo con la guerra, por supuesto, y pueden ver cómo ahora ya estamos en niveles de 90, con lo cual se ha perdido todo esto. ¿A qué nos importa a nosotros? El precio medio del petróleo que se ha pagado en el año, y esto es esta línea más, no sé si es naranja o roja, ¿de acuerdo? Que pueden ver cómo el precio medio ha ido subiendo, ha hecho una especie de asíntota con este precio nuevo nuestro que tenemos calculado del máximo que perjudica al crecimiento del mundo y ahora ya está bajando y va de bajada, por supuesto, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes dirán, bueno, este es nuestro precio medio calculado, por supuesto. Los países petroleros calculan el suyo. Los países petroleros no quieren matar la gallina de los huevos de oro y lo que hacen es intentan optimizar, digamos, las producción de petróleo para poder, digamos, ganar el máximo dinero posible, pero sin matar la gallina de los huevos de oro del crecimiento económico mundial. Entonces, no sé cuáles son sus cálculos, el nuestro, pero vamos, parece echado de tiralíneas.
¿Qué ha hecho esto? Este año las petroleras, nosotros teníamos petroleras en los fondos antes de principios del año y las petroleras este año están teniendo unos beneficios estratosféricos y nosotros ya hemos vendido las petroleras, ¿de acuerdo? Teníamos mucho Shell, etcétera, etcétera, y las petroleras ya no van a tener un año como este de beneficios, ni el año siguiente ni el otro, ¿no? Con lo cual hemos vendido. Para que ustedes se hagan una idea de cuánto dinero han ganado, les pongo un ejemplo muy gráfico. La petrolera mayor del mundo es Aramco, que es de Arabia Saudí. La Arabia Saudí tiene el 94% de Aramco. Solo cotiza en Arabia Saudí, no intenten comprarla. Y este año gana 164.000 millones de dólares en un solo año, ¿de acuerdo? Es decir, lo que Aramco gana en un solo año, ¿de acuerdo? Con ese dinero podría comprar, les podría haber puesto otras empresas, les pongo empresas que ustedes, digamos, quizás conozcan más, ¿no? Pues podría comprar de golpe a Santander, BBV, CaixaBank, Telefónica, Repsol, AENA, creo que le sobran 2 o 3 mil millones y se queda tan tranquilo, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir eso? Que esto es solo con lo que ha ganado un año, ¿bien? ¿Qué ocurre? En economía nunca jamás los márgenes estratosféricos duran mucho en el largo plazo, con lo cual nosotros, por esto y diferentes otras consideraciones, el precio del petróleo va a seguir cayendo, el margen normal sería entre 80 y 90, que es donde más o menos ha entrado, pero a estos niveles los márgenes siguen siendo estratosféricos y ya no les digo al 120 y 130. Importante, no ha llegado el petróleo al nivel que daña el crecimiento económico mundial. Cuidado, a quien paga el petróleo en dólares, ¿de acuerdo? Si a Estados Unidos, etcétera, etcétera. Si alguien lo paga en euros y el dólar es más caro, lo ha pagado más caro. Pero bueno, esta es la primera cosa que les quería comentar. La segunda, bueno, yo creo que el efecto de la guerra es mucho más limitado de lo que en precios ya lo hemos visto, se han recuperado, pero sobre todo en suministros también, ¿de acuerdo? Yo creo que Putin, si quería dañar al mundo occidental, se equivocó, tenía que haber empezado la guerra 6 meses antes, ¿de acuerdo? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? El petróleo que Rusia vendía a Europa, aún vende algo, digamos, se ha reemplazado entre Norteamérica, aquí lo pueden ver, entre Norteamérica y Oriente Medio. Y respecto al gas, ha salido en las noticias que las reservas de gas en Europa ya son muy altas y superan a los años anteriores. ¿Por qué? Pues porque Noruega ha estado con sus gasoductos a tope, incluso ha interrumpido, digamos, sus periodos de mantenimiento para poder enviar gas a Europa. Estados Unidos, les doy esta regla, ¿de acuerdo? 7 más 4, 11 contra 33. Estados Unidos está mandando todo el gas que puede a Europa. ¿Por qué? En Estados Unidos el precio del gas no ha subido, son unos $7. Luego, licuarlo y llevarlo a Europa son 4, son 11. Claro, todo el gas que lleve a Europa le cuesta llevado a Europa 11 y se vende por el triple de precio. Luego se pueden imaginar que Estados Unidos está mandando todo el petróleo, el gas que quieran. Y Qatar, por supuesto, está entregando mucho, pero está haciendo unas inversiones y el año 23 van a llegar muchísimos más barcos aún de los que llegan. ¿Esto qué hace? Bueno, que más que el problema sea que el suministro, ¿de acuerdo? Bueno, ayer, por ejemplo, mira, ayer hablaba con el presidente, ¿de acuerdo? De una de las acereras, bueno, más grande de Japón, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, su carbón, me dijo ayer que compraban un 18% a Rusia en carbón y, en cambio, pues, ¿qué han hecho? Pues, hombre, lo han cambiado fácilmente, me dijo, entre Canadá y Australia. Esto sí, han pagado más caro, pero no en cuanto a problemas de abastecimiento, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos. Con lo cual no estamos sufriendo por este tema y que nadie piense que van a cerrar fábricas en diciembre por falta de gas en Europa. ¿De acuerdo? Bien. Sigamos. Vamos a las etapas que han tenido los bancos centrales. ¿De acuerdo? Los bancos centrales recordarán todas las presentaciones que hemos hecho que decíamos que venía la inflación, que lo veíamos con las empresas, que hablábamos y resultan que los bancos centrales pues no estaban por la labor. Hay 3 fases. Primera, negación. Hasta noviembre del año pasado todos los bancos dicen coyuntural. Jackson Hole del año pasado fue un desastre. Pensaban que esto era coyuntural. No cuadraban nada con nuestro día a día lo que veíamos de las empresas. Luego empiezan a cambiar de opinión. Empiezan en noviembre americanos e ingleses. El BCE va tarde. Hasta el mes de marzo digamos, se da cuenta un poco de lo que está pasando, pero sobre todo va tarde en la acción. Aquí pueden ver en la derecha, en este cuadro de la derecha,
cuánto han subido los tipos y curiosamente el primero que empieza a actuar, aunque los dos lo declaran en noviembre, los ingleses son los, digamos, blanco, son los primeros que actúan, los americanos después y Europa tarda mucho. Y en julio fue desesperante ver que aunque subió un 0,50 muy tarde, aún hubo personas dentro de la cúpula del Banco Central que votaron para subir 0,25, ¿de acuerdo? ¿Cuándo cambian las cosas este mes de septiembre? El BCE, por fin, dice que va a subir los tipos, ya era hora, ¿de acuerdo? Ha subido un 0,75 ahora y va a subir de entrada otro 0,75, pero ahora vamos a ver este mes de septiembre, cómo americanos y ingleses también van a subir, esperamos un 0,75 en cada uno, con lo cual, bueno, los americanos van a situar sus tipos entre el 2,75 y el 3, los ingleses van a llegar un poco menos del 2,5 y aquí, pues como mucho, si seguimos subiendo los meses siguientes, vamos a estar al 2%. Por supuesto, el hecho de que esto pase es positivo, esto sin duda lo habíamos estado pidiendo y esperando, y pueden ver ustedes cómo, no sé por qué, pero hay gente que se creía que los bancos no iban a hacer nada. Estos Estados Unidos, aquí tienen ustedes la curva de tipos antes de en octubre, cuando aún no habían dicho que iban a hacer algo, y la ven ahora. Claro, las subidas de tipos son tremendas, ¿no? En 6 meses ha subido más de 4 puntos, pero es que hasta el 10 años ha subido 2 puntos, es decir, un 2%, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre con estas subidas? Bien, más vale tarde que nunca, ¿de acuerdo? Ahora, sin duda, no hemos alcanzado los máximos. Y los máximos nosotros pensamos que se van a alcanzar ya el año que viene y probablemente segundo semestre del año que viene. Bien, vamos a la inflación. Esta es una pauta de comportamiento de la inflación, podemos discutir la pendiente, pero evidentemente la suscribimos. Pueden ver ustedes cómo la inflación estaba muy baja, pueden ver cómo boom, se dispara de golpe y pueden ver cómo ahora esperamos que ceda. Ya hemos visto que ya está cediendo, todo el segundo semestre de este año van a ver ustedes que cede décimas, lo importante es que ceda, no si son 2 o 3, ¿de acuerdo? Pero que vaya cediendo y esto se intensifica mucho el primer semestre del año que viene. ¿Por qué? Primero, el descenso de las materias primas que hemos comentado. Segundo, la acción concertada de los bancos centrales que por fin actúa a partir de este mes. Tercero, normalización de inventarios. Esto es muy importante. Las empresas, como tenían problemas y tienen problemas para servir, tienen más stocks de los necesarios. El just in time ha quedado obsoleto. Tienen más stocks y una vez todo se normaliza, ese alrededor de 20% más de stocks que tienen las empresas que hemos visitado nosotros lo van a normalizar, lo cual quiere decir que van a comprar menos porque no necesitan tanto stock una vez todo está aquí. Sin duda, el efecto base está clarísimo, ¿de acuerdo? Si partes, es decir, para que la inflación siga subiendo, los precios de las materias primas deberían seguir subiendo y si no, solo que estuvieran planos, la inflación baja y si encima bajan, pues baja más, ¿no? Entonces se va a ver. Y luego los break-even rates están cotizados en los mercados, las inflaciones de los próximos 5 años, bueno, y 10 años, les pongo el 5, Inglaterra 4,3, Alemania 3,1 y Estados Unidos 2,5, ¿de acuerdo? Bien, entonces la pauta que vemos es esta pauta de normalización de la inversión. Vamos a la demanda. Es increíble que en el mes de junio se extendiera la idea de recesión. Es impresionante. Una recesión tras una pandemia, una recesión de demanda. Es decir, una cosa es una recesión técnica porque ha subido mucho en un año y luego te paras antes de volver a subir. Esto no pasa nada, ¿de acuerdo? Ahora, una recesión en términos de disminución de demanda no la vemos en ningún sitio. Primero, ¿por qué? Porque hemos hablado, este año en la gestora ya hemos hablado con 143 empresas cotizadas de todo el mundo. Ayer les comentaba esta japonesa, grande acerera. ¿Y qué hemos visto? Bueno, lo que hemos visto es, se lo resumo, ¿de acuerdo? Las ventas y pedidos están muy fuertes, ahí está clarísimo. Mantienen ventas todas, las de servicios, las de bienes, etcétera, etcétera. 2, el principal problema que tienen las empresas hoy es servir sus ventas. Es decir, la empresa, el problema no es vender, sino servir la venta. Esto traslada al centro de interés de las empresas que no está tanto en la dirección comercial, sino en la dirección operativa, jefes de fábrica, operations, etcétera, etcétera, que están haciendo auténticos malabares de tal. Aquí, bueno, es un malabar de una empresa que visitamos, pero ya se lo contaré otro día. Luego, lo que decíamos, empresas de inventarios superiores y van a tener que, digamos, que bajarlo. Luego, les falta personal. Si ustedes intentan contratar a alguien hoy ya lo saben, ¿de acuerdo? Con lo cual, mayores salarios y mayores rotaciones a la vista. Y luego que las tensiones inflacionistas, todas las que vimos de trasladar a precios, ¿no? Aumentos de costes a precios, que ya lo vimos el año pasado hablando con las empresas, sigue igual, las empresas siguen haciéndolo. Bien, entonces, ¿qué pasa? Bien, lo que pasa es, aquí tienen ustedes bienes y servicios, con el virus
pues la gente desde casa puede comprar bienes, puede comprar sofás, puede comprar teles, es lo que hace, y compra más bienes que la tendencia, ¿vale? ¿Dónde afectan las restricciones? A los servicios. No podemos ir de vacaciones, no podemos ir al restaurante, no podemos de hecho ni salir de casa. Con lo cual caen los servicios y ahora lo que está repuntando fuertemente es los servicios. De hecho, el año pasado bienes y este año servicios. Se lo digo con un ejemplo fácil. Lo que vivió el año pasado BBV intentando entregar los coches que le pedían, que no podía entregarlos, lo han vivido las líneas aéreas, por ejemplo, este verano, intentando llevar a la gente que quería volar, que no han podido, como ustedes saben bien, a todos, ¿no? Entonces, vamos a las restricciones. Las restricciones en el mundo aún quedan. Vamos a ver que luego veremos, mundo occidental casi pocas, pero en Asia quedan muchas. Las restricciones del virus fueron de 0 a 80 y ahora, como pueden ver, a nivel mundial aún está a nivel de 20 y pico, ¿de acuerdo? Y vamos a ver cómo esto se va. Luego, bueno, aquí tienen la demanda, esto lo paso rápido. Número de aviones ya han volado 116.000 por semana. Antes del virus estábamos en 140.000. Y lo pueden ver, los vuelos domésticos a nivel del mundo han caído un 15, los internacionales un 37, los globales un 23. Pueden ver que en España un 12, al ser turísticos lo hemos aguantado bien, pero pueden ver las restricciones en los países que aún quedan. Los chinos no pueden volar fuera, menos 99, Taiwán menos 78, Corea del Sur menos 42, Singapur tal, es decir, menos 45. Esto sigue estando aquí. Bueno, hay fotos que hemos tomado nosotros, el colapso, si ustedes se han movido ya lo saben, ¿no? Nosotros, por supuesto, no esperamos a los datos públicos, tenemos indicadores. Este es un indicador que hacemos nosotros, cuánta gente cruza la calle en la Sagrada Familia a determinada hora, y ya sabemos esto en mayo cómo va a ser el año. Efectivamente, ya sabíamos que iba a ser un año fantástico. Bien, los precios no se lo digo, si ustedes han salido ya saben que han pagado más caro. Y entonces el tema es, bueno, ¿esto es sostenible o no? Número uno, la gente tiene ahorros, porque ahorró durante la pandemia, ahorró en Europa espectacularmente, ahorró en Estados Unidos, ahorró en Japón, esto está ahí. Luego alguien ha dicho, yo he oído que alguien dice que la gente ha ido de vacaciones con los ahorros de la pandemia. Bueno, en fin, eso no hay ningún dato que corrobore eso. Aquí tenemos en Estados Unidos la M2, billetes, monedas, cuentas corrientes y depósitos. Desde antes de la pandemia hasta ahora, último dato, ha subido un 41,7%. La M2 en la zona euro, 22%, último dato. Y bueno, y si la gente lo quiere entender más, para traducirlo un poquito más, he puesto los depósitos a la vista y a plazo de los hogares españoles. Por lo demás, Estados Unidos, zona euro. Bueno, antes de la pandemia había 854.000 millones de euros, tenían las familias. El año pasado 960.000 millones, es decir, ahorraron mucho en la pandemia. Y ahora, ¿qué han hecho? Aparte de gastar dinero, un buen dinero en restaurantes, han seguido ahorrando 999.000 millones. Con lo cual, esto que la gente se está gastando ahorros para consumir, sencillamente no tiene ninguna validez. Una de las cosas muy importantes que hay, que es lo más importante de cara al consumo, para nosotros lo más importante es la tasa de paro, ¿de acuerdo? Y aquí pueden ver, Estados Unidos, la tasa de paro está en mínimos históricos, la zona euro, la tasa de paro es la mínima que han tenido nunca. Desde que la zona euro es zona euro, ahora estamos ya en el 6,6%, es la mínima. Y luego los países avanzados están en mínimos históricos. Aquí todos los países avanzados del mundo se lo hemos puesto, desde el año 80 hasta ahora, incluso con previsiones, Fondo Monetario Internacional, estamos en el 4,7% y nunca lo habíamos tenido, ¿de acuerdo? El año 2000 con la pandemia se había ido, con la crisis Lehman Brothers ha ido por encima, pero nunca hemos tenido. ¿Por qué? Porque el consumo de la gente depende sobre todo de sus expectativas de seguir manteniendo el empleo. Y hoy, ¿qué está pasando? Bueno, la euforia que ustedes ven en la calle, pues es exactamente lo que está pasando. Bien, luego, ¿qué pasa? Hay más factores que nos hacen ser muy positivos con la demanda. ¿Por qué? Bueno, aquí hemos dicho que Asia, por ejemplo, China, aún mantiene unas grandes, esto es un nivel de restricciones de 0 a 100 que hemos visto antes, las mantiene muy elevadas las restricciones, así como en Europa, Alemania, todo esto, aún hay restricciones, pero son pequeñas, aquí no. Esperamos que Asia abra entre como muy pronto octubre de este año, como muy tarde en marzo del año que viene. Esta semana Japón ya dijo que en octubre relaja un poco, pero lo estamos esperando. Por supuesto, el día que abra Asia, si nosotros estando cerrados prácticamente 2 años, el consumo está haciendo lo que está haciendo, imagínense ustedes los asiáticos que habrán estado cerrados casi 1 año más. Les va a pasar exactamente lo mismo que ha pasado aquí. Dicho de otra forma, medio año de una normalidad no resarce al consumidor de 2 años de pandemia, ¿no? Por eso les decía que es incongruente pensar en una crisis de demanda justo después de una pandemia. Bien, la naturaleza humana va de otro sitio. Bien.
Recorrido al alza de tipos es la clave, o sea, los tipos están subiendo, van a seguir subiendo. Entonces, ¿hasta cuándo? Bien, lo primero es que el escenario de la inflación que esperamos es en el 3%. El 3% es un número muy especial. ¿Por qué? Porque si vemos históricamente, las bolsas lo hacen muy bien con IPCs hasta el 3%, ¿de acuerdo? Si crece más de un 3, no, lo hacen mal y lo peor es que haya deflación. Bien, entonces, ahí lo tenemos. Entonces, ¿qué esperamos? Que la inflación se estabilice en el 3%. Más rápidamente, este año ya lo vamos a ver segundo semestre, como he dicho, primer semestre más, y ya lo vamos a ver durante el año que viene y el otro. Y los tipos cortos, si se estabilizan en el 3%, los tipos cortos van a seguir subiendo hasta el 3,5%. ¿Por qué? Porque el 3% de inflación previsto más el 0,5%, que son los tipos reales positivos históricos de los tipos a corto, nos llevan al 3,5%. ¿Qué quiere decir con eso? Que si los tipos de interés suben al 3,5%, nosotros lo consideramos buena noticia y no mala. Empezarían a ser malas noticias si se estabilizara por encima de este ratio, ¿de acuerdo? Con lo cual, las subidas actuales las bendecimos porque incluso con las previstas de este año no se llega. Pensamos que en Estados Unidos van a llegar entre el primer trimestre de este año, del año que viene, último de este año, primero del que viene, y en la zona euro, al ritmo que vamos a tardar más, quizás no llegamos hasta el segundo semestre. ¿Por qué este número es importante? Bien, en las empresas, ¿qué es importante? ¿Cuánto me cuesta mi deuda y qué rentabilidad obtengo de mis activos? A este nivel, si los tipos de interés se paran a este nivel, el coste de financiación de las empresas sigue siendo inferior a la rentabilidad de los activos. Luego, evidentemente, las empresas es un entorno muy favorable, ¿de acuerdo? Bien, ya lo habíamos dicho. Esto, dado que está claro que en cualquier escenario los tipos de interés suben, comprar solo aquellos fondos, aquellos activos que lo hacen bien cuando los tipos de interés suben, ¿de acuerdo? Que los hay. Si se estabiliza en torno al 3%, la inflación, esto sería muy bueno para los cíclicos y el value, ahora les doy la conclusión de en qué estamos comprando. Cuidado si se estabiliza por encima, sería catastrófico para ciertos mercados, inmobiliario, renta fija, para los contador y growth malo, y para los cíclicos y value sería menos malo, pero también sería malo. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, este año hay mucha gente que está despistada, que dice, no entiendo por qué caen aquellos meses que caen las bolsas, los bonos también caen. Alguien parecía que esto era una anormalidad. Aquí tenemos un estudio de Nomura de hace mucho tiempo y esto es lo que ocurre cuando hay inflación, ¿de acuerdo? La gente, cuando había inflación baja estos últimos 20 años, ¿qué pasaba? Los meses que caía, digamos, la renta variable, subía la renta fija y compensaba. Bien, alguien se pensaba que esto, que es de inflación baja, era la nueva normalidad. No, no hay nueva normalidad. Cuando las inflaciones son altas, aquellos meses en que cae uno, cae el otro. Y esto evidentemente afecta sobre todo a mixtos, etcétera, etcétera, que no hay compensación. Pero esto es lo normal. A ver, aquí iba a hablar del inmobiliario en Estados Unidos, no puedo, no tengo tiempo, pero decirles solo que cuando los tipos de interés suben, el inmobiliario sufre, ¿de acuerdo? Y entonces les voy a dar las principales conclusiones, luego voy a ir pitando algunas de las slides de diapositivas de después, ¿no? Las conclusiones son, número 1, evitar duraciones altas hasta que los tipos hayan parado de subir. ¿Cuándo paran de subir los tipos? Normalmente estaremos hablando de segundo semestre del año que viene. No comprar absolutamente ni una duración alta hasta el segundo semestre del año que viene. En renta fija, esto quiere decir no comprar vencimientos largos. Nosotros no estamos comprando nada superior a un año, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque en ese momento la curva se habrá estabilizado y a lo mejor sí que ya se pueden comprar, ¿de acuerdo? Yo sé que ha habido campañas de bancos que han empezado a sacar productos de renta fija garantizados con un tiempo. Eso es una pérdida de dinero porque mientras van subiendo los tipos, aquello va perdiendo dinero, ¿de acuerdo? Bien. Y en renta variable es lo mismo. Evitar las duraciones altas quiere decir no comprar las empresas que se cotizan en múltiples muy altos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Es el mismo efecto de la duración larga. Múltiples muy largos, esperas mucho del futuro, cuando suben los tipos la valoración se hunde. Evitar el growth. No, afortunadamente este año lo estamos haciendo muy bien, no tenemos growth, ya lo había comentado, el value minus growth, ya lo expliqué. Entonces el growth, todo lo que sean tecnologías, todo lo que ven ustedes con múltiples altos, evidentemente no hay que comprarlo y a lo mejor dentro de un año empezamos a mirarlo. No invertir en negocios de contador, muy importante. Esto es más técnico, no se lo haría con un Excel, pero no tengo tiempo. Los que crean, por ejemplo, un mercado inmobiliario, ¿de acuerdo? No invertir en residencial, porque el residencial solo compensa la subida de inflación, solo la compensa con la subida de rentas. Si hacen ustedes un pequeño cálculo, van a ver que no se compensa, ¿de acuerdo? Es decir, solo parcialmente, pero el precio cae. En cambio, hay que comprar solo aquello que lo compensa con volumen. Por ejemplo, un hotel. Si ustedes compran un hotel, la gracia del hotel no es que suba el precio de las habitaciones, sino que en vez de estar un 60%
30% lleno, esté el 70% lleno porque tiene más actividad. Eso bate la inflación, ¿no? Por eso estamos solo en empresas que aumenten volumen. Invertir en value, ya se lo he comentado 1000 veces. De hecho, llevamos 2 años value, estoy muy contento con esto y hoy tiene unos descuentos enormes. Invertir en aquellos países que han estado esperando largamente la inflación. Japón, luego lo verán, el fondo más positivo que tenemos en renta variable hoy es japonés, que está en positivo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque están esperando la inflación como haga de mayo desde hace años. Cuando ellos ven la inflación es como nosotros que salimos a la calle para cuando llueve, ¿no? Para que nos moje después de tanta sequía, pues ellos están lo mismo, ¿no? Por supuesto, hay muchos sectores, invertimos también, que les va muy bien la subida de tipos de interés, seguros, banca, etcétera, etcétera. Estamos, bueno, ya tenemos acciones, ya no invertimos porque estamos, todos ganan más automáticamente sin hacer más esfuerzo por la subida de tipos. Y luego, por supuesto, invertir en aquellos sectores de recuperación pospandémica de la actividad, sobre todo el turismo, como les voy a decir. Respecto al dólar, ya lo saben ustedes, lo he dicho muchas veces, el límite por valoración vale 1,15 contra el euro y esperábamos que fuera a 1,05 y a 1, entre esa magnitud. Ya ha llegado, está un 15% caro, sabemos por qué ha llegado, porque al subir los tipos antes Estados Unidos que Europa, la gente ha comprado Estados Unidos, cosa muy normal, pero ahora Europa se ha puesto las pilas, la zona euro está subiendo al mismo nivel, con lo cual ya no esperamos que el dólar tenga más subida. Y dado que está un 15% caro, estamos vendiendo los dólares que acumulamos. Yo me acuerdo cuando acumulamos a 1,20, 1,25 y las previsiones decían 1,35, ¿sabe? En fin, entonces, bueno, value growth, ya saben lo que es value, lo que es growth, lo he explicado muchas veces. Curiosamente vi que en mayo puse el ejemplo de Arcelor contra Netflix, y era comprar Arcelor, vender Netflix, ¿de acuerdo? Comprar el value, vender el growth. Evidentemente no les digo lo que ha pasado con la cotización de uno y otro, ¿de acuerdo? Ya sabemos que el value es más rentable a largo plazo, sabemos por qué es más rentable que el growth, sabemos que hemos pasado unos años, sobre todo 2009 a 2020, que han sido growth, sobre menos un año que es el 2016. Aquí tienen ustedes, esto es en todo el mundo, esto es en Japón, pero es en todo el mundo, lo otro era Estados Unidos. Aquí pueden ver ustedes el growth, pueden ver el value, y hay un punto de inflexión. El punto de inflexión es el día en que anuncian las vacunas, ¿no? La anuncian el 9 de noviembre, pues 6 de noviembre, pero queda muchísimo. Nosotros sacamos, ustedes saben, el fondo value minus growth, que en diciembre en septiembre lleva un más 12%, lo sacamos expresamente para este contexto, lo está haciendo muy bien y estoy muy contento de haberlo visto y hecho a tiempo, ¿no? Yo ya les había comentado que cuando suben los tipos de interés, el value lo hace mejor que el growth, les había dado muchos ejemplos, no insisto en ello. Aquí les pongo un ejemplo típico, nuestro fondo Europa, tenemos varios fondos value, estamos muy contentos, pues aquí lo tienen, desde que se inició la frase value, hace 2 años, ¿de acuerdo? Casi 2 años, bueno, pues aquí lo tienen, el fondo GBC Gaesco Europa ha hecho un 41,9%, el Eurostoxx un 17%, el índice Value un 34% y el índice Growth Europeo un 12%, es decir, estamos batiendo al índice Growth, al índice general e incluso al índice Value. ¿Qué quiere decir? Que nos hemos posicionado incluso más value. Son fondos value, entonces, por supuesto, si ustedes quieren invertir, les digo una cosa, cojan la fecha del 6 de noviembre hasta ahora y miren qué lo ha hecho bien y qué no lo ha hecho bien. Si tiran ustedes más allá, empiezan a coger fenómenos growth y van a comprar lo contrario de lo que lo hace bien, ¿vale? Porque esto va a seguir. No incido en el que pasó, porque ya lo expliqué en su momento, en las tonterías que se estaban haciendo, en comprar growth, el trend following, gestores que no tenían vivencia de inflación. Ya les dije que nosotros solo comprábamos quality, pero value, no quality growth en este contexto, etcétera, etcétera, ¿no? Esto que se ha dicho de que los mercados han cotizado la recesión desde junio hasta aquí, bueno, es seguro que la han cotizado. Primero, no ha habido volumen, nunca, desde junio hasta aquí. No ha habido volatilidad, nunca. La volatilidad ha estado en 27 y 33. Cuando hay problemas está de 50 para arriba. Aquí lo pueden ver con la guerra de Ucrania 50. No hay ningún movimiento. Ya no les digo las empresas que ustedes pueden ver que han aprovechado para recomprar acciones. Ve caer, bueno, CaixaBank, ustedes lo saben, pero ejecutivos comprando acciones, ¿de acuerdo? En muchas líneas aéreas. La campaña de resultados que se ha presentado en julio-agosto ha sido súper sólida. Se ha batido todo, beneficios, ventas, tanto en Estados Unidos como en Europa, y ahora a partir del 15 de octubre se va a volver a presentar la campaña de resultados, la del tercer trimestre, y ya les anticipo que va a ser súper sólida, ¿de acuerdo? Bien. Hay indicadores que a nosotros nos dicen cuando los mercados están demasiado baratos, esto es muy técnico, no se lo cuento, pero nosotros monitorizamos de las 1.557 empresas que seguimos, cuántas empresas tienen de las que seguimos la rentabilidad por dividendo
superior al PER. No les explico por qué esto es una anomalía, es un poco más técnico, si quieren las preguntas gustosamente. Pero cuando nosotros vemos el año 22 y el año 23, que casi el 8% de las empresas que seguimos tienen más dividendo que PER, entonces les puedo asegurar, esto debería estar cerca del 0, no es normal, es una anomalía, ¿de acuerdo? Aquí tienen ustedes algunas. Bien, Japón les he dicho, sin duda hay que comprar porque para ellos la inflación es una bendición, pero hay muchos más motivos, ¿eh? Les digo otro, y otro es, aquí ustedes tienen las empresas según la rentabilidad que obtienen, el ROE que obtienen, y es muy curioso, ¿de acuerdo? Las empresas que obtienen, por ejemplo, ROEs altos, ¿no? Alrededor de, aquí tienen, en americanas que tienen ROEs de más de un 15%, japonesas que tienen ROEs de más de un 15%, ¿qué ocurre? Las americanas, el 62% tienen un PER superior a 20, las japonesas solo un 30%. O dicho de otra forma, a mayor rentabilidad, las japonesas están mucho más baratas. Y eso es otro grandísimo argumento, ¿vale? OPAs, siempre les digo OPAs, este año nos han hecho varias, la OPA de Boskalis nos pagaron un 32,4% más, quien nos compró, teníamos en muchos fondos, quien nos lo compró fue la familia Hall, ¿de acuerdo? La familia, el máximo accionista, lo hemos vendido, ¿de acuerdo? Nos han hecho la OPA de Atlantia, así, esta la tenemos en menos fondos, en el 300, básicamente, pero también nos ha pasado lo mismo, quien nos ha opado es la propia familia Benetton, digamos, que son los máximos accionistas, y al final, evidentemente, pues hemos aceptado y después de haber subido ya hemos vendido porque hemos ido a coste de oportunidad. Curiosamente, dentro de las OPAs, hay una que me gusta explicar porque han hecho OPA a una empresa que nosotros habíamos tenido toda la vida, que es Activision, ¿de acuerdo? Durante años en el fondo TFT. Entonces Microsoft en enero de este año nos hace una OPA y nos paga $95 por estas acciones. Lástima, ya la habíamos vendido antes, ¿de acuerdo? Pero ¿sabéis a cuándo la habíamos vendido? Pues en enero, febrero del 21, cuando las tecnológicas se fueron, fuimos vendiendo las que teníamos y la vendimos a $102. Es decir, que por mucho que le hayan hecho una OPA, ya la teníamos vendida con anterioridad a precios muy superiores, ¿de acuerdo? Bueno, hay fondos, aquí el Small Caps, que son de hecho 2 OPAs cada año. Aquí pueden ver las rentabilidades que llevamos, machacando a benchmarks, por supuesto, pero como yo siempre le digo a la red de agentes, no es suficiente, el cliente quiere ganar dinero, ¿no? El Japón en renta variable es el más positivo, el Value minus Growth pues lleva un 12 y pueden ver un % positivo y ahí pueden ver ustedes, pero tenemos el tiempo suficiente no solo para machacar a los benchmarks, índices de referencia que lo hacemos, sino para ganar dinero, que es nuestro cometido. Pueden ver ustedes las rentabilidades de largo plazo, una persona que hubiera invertido en todos nuestros fondos, clase minorista, hubiera ganado un 6%, el fondo con más TAE es el TFT, que ha dado un 11% anual, y el con menor, el renta fija, que ha dado un 0,18% anual. Esto es lo importante, es decir, qué fondos lo hacen bien cuando los tipos largos suben. Y aquí tenemos ustedes, pues bueno, estos de aquí, cuanto más aquí, mejor lo hacen cuando los tipos suben y al revés no. Los tipos van a seguir subiendo bastante tiempo más, estimamos que un año más, con lo cual hay que tener aquellos fondos que lo hacen bien cuando los tipos suben, ¿no? Finalmente, decirles un hito muy importante para nosotros, el 300 Places, nuestro fondo de turismo global. ¿Por qué? Porque hemos alcanzado los máximos históricos y saben ustedes que esta estrategia nuestra, el 300 Places, la tenemos en nuestro fondo aquí, que es el 300 Places, este azul de aquí, ¿de acuerdo? Y luego lo tenemos en el fondo que una gestora japonesa nos vio en Japón y que dijo la gestora japonesa que quería nuestro fondo y lo gestionamos nosotros desde aquí, ¿de acuerdo? Técnicamente asesoramos el fondo, ellos lo hacen y es un clónico de nuestro fondo. Entonces, ¿qué está ocurriendo? ¿No? Pues lo que está ocurriendo, bueno, unas entradas muy grandes en el mes de agosto, es su fondo ya alcanzado el nuestro. Recuerden que somos la única gestora española que gestiona dinero fuera de la Unión Europea. Lo gestionamos todos en Luxemburgo, Irlanda, estos sitios, ahí no hay problema, pero fuera de la Unión Europea. Y aquí está. ¿Qué ocurre? Bueno, sencillamente, ¿qué están haciendo los inversores japoneses entrando tanto dinero en un solo mes de agosto? Bueno, pues lo que nosotros ya hemos hecho y lo que esperamos, que es muy sencillo. Ahora, antes teníamos que convencer a la gente de que el turismo iba a volver a la normalidad. Acuérdense ustedes de que había mucha gente que pensaba que no, que el turismo nunca iba a ser lo mismo. Nosotros tenemos los motivos reales por los cuales la gente viaja, hasta 30. Son todos ellos de una naturaleza humana abrumadora y sabíamos que el turismo iba a volver, no sabíamos, lo decimos, y ahora la gente ha visto que ha vuelto, solo con salir a la calle, ahora le falta responder cómo es que habiendo vuelto la actividad las acciones van rezagadas. Bueno, la respuesta, digamos, en breve, ¿de acuerdo? Al final lo que nos importa a nosotros es, digamos,
qué vale el fondo. Aquí tienen ustedes el comportamiento del valor liquidativo y pueden ver en la línea roja lo que nosotros pensamos que vale valorando las empresas uno a uno, ¿de acuerdo? Entonces, hay muchos sitios donde ganar dinero a día de hoy. Los hemos desglosado todos, hemos desglosado por sectores, en value, etcétera, etcétera. Con lo cual, ustedes saben que nuestro inversor va avanzado, nuestro inversor no vende cuando baja ni compra cuando sube, sino compra cuando está barato. Ahora mismo hay muchos segmentos del mercado que lo están, compramos, y aquellos que están caros, que los hay, las tecnológicas, todo esto sigue caro y por mucho que caiga no vamos a comprar nada, como mínimo en un año, mira que hemos tenido desde hace muchos años, pero queda mucho, con lo cual nuestros inversores están ahí y lo único que quiero es que en los meses que queden, hombre, aparte de potencial y de aparte de todo esto, pues que se vea en rentabilidades positivas más allá de batir a los benchmarks, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, nada más por mi parte y agradecerles mucho la atención y disculpen la rapidez. Gracias. Muchas gracias, Jaume, muchas gracias, Gemma, y muchas gracias, Víctor. Vamos pasados de tiempo. Yo, de las 16, 17, 18 preguntas, podría sintetizarlas en 3. Hay una que me adelanto yo, que es muy interesante. Hay varias preguntas y sobre todo también comentarios acerca del impacto del liderazgo y de esa crisis de liderazgo que tenemos. Algunos asistentes se plantean en qué medida eso es un impacto, digamos, en los mercados. Yo creo que eso es algo genérico. Lo dejamos y hemos invitado a este foro a expertos en geopolítica y en expertos líderes en think tank. Yo creo que es un tema que desde luego recogeremos y comentaremos. Quiero decir que estamos y somos conscientes de que tiene impacto en las empresas, es decir, un liderazgo consciente que está demostrado estadísticamente y matemáticamente que tiene impacto en los resultados a largo plazo. Desde luego que una gobernanza adecuada con las interacciones que tiene el mundo, desde luego que proveería de un marco, de un campo para que el desarrollo económico no tuviera o no pasara por los avatares que estamos pasando. Pero permítanos que lo pospongamos para otra discusión. Hay dos cuestiones que yo creo que, Jaume, Víctor, podéis, unas cuestiones relativas a la duda sobre la cuestión de la inflación, que si acaso resumo, hay una persona un asistente que dice: ¿qué opinan del hecho de que la inflación nunca se ha moderado hasta que los tipos de la FED no se hayan igualado con la inflación? No siempre ha sido así, pero hay otra en relación a la inflación, y resumo las 3 sobre la inflación, que es que las medidas de los bancos centrales, pues al actuar sobre tipos de interés, ayudan pero no solventan la tendencia inflacionista actual, al ser esta debida a crisis de materias primas. ¿Qué opinan ustedes de esto? Y hay una que nos pide soluciones y medidas, digamos, que podamos considerar oportunas para reducir la inflación, por supuesto, más allá de la política monetaria. Yo diría que esta es difícil de contestar, que hay países que han tomado liderazgo en medidas contundentes, algunos como Francia, pues prácticamente interviniendo el sectores y nacionalizando y tomando, pero yo creo que en esta vez, pues yo creo que podemos renunciar. Y luego hay 2 preguntas que ya formulo para hacer más breve digamos, la respuesta, que van dirigidas directamente a Víctor. Una es qué es lo que pensamos de Repsol, con un PER pues muy bajo y con la valoración actual que tiene. Y la otra era un asistente nos pedía una cierta aclaración sobre el timing de subidas de la bolsa en el 22, ¿no? Del último trimestre, finales de año. Gemma, por supuesto, si tienes que añadir alguna cosa sobre inflación, pues adelante. Esas yo creo que son los 3 puntos. He quitado el tema de la geopolítica y del impacto del liderazgo y del impacto en la agenda, en los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Contesta, Jaume, tú si quieres del tema este de la inflación y...
Bueno, a ver, vamos a ver. Esto de que la Fed sube tipos hasta que iguala la inflación, hasta que baje, no va así. Porque, vamos a ver, una cosa tenemos que tenerla clara. La subida de tipos lo que intenta hacer es bajar la demanda, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? En una pospandemia la gente se resarce y consume igual. Va a tenerlo muy mal para bajar la demanda subiendo tipos. Puede bajar una demanda, por ejemplo, específica, por ejemplo, el inmobiliario, ¿no? En Estados Unidos ya ha pasado que cuando, por ejemplo, el inmobiliario, hay un primer momento que la gente, cuando se da cuenta que suben los tipos, empieza a comprar inmuebles desesperadamente porque ve, literalmente hablando, de que quiere asegurarse una financiación lo más barata posible antes no empiece a subir. Entonces, hay un primer momento en que esto es así. Y esto ya pasó en Estados Unidos y ahora está pasando aquí. Pero luego hay un segundo momento que ya no está la prisa de la financiación porque ya ha subido. Hoy las hipotecas en Estados Unidos ya están pagándose al 5,60 aproximadamente, con lo cual llega un segundo momento donde esto no es así y entonces lo que pasa en el mercado, en Estados Unidos ya ha pasado, se hunden las transacciones, ¿de acuerdo? El volumen de transacciones cae y luego lo siguiente, en una fase más avanzada cuando los tipos están, es que los precios de los inmuebles caen, ¿no? Sobre todo de los que decía no pueden compensar con volumen. Entonces, el efecto de la Fed va a ser limitado. Es positivo, pero va a ser limitado. ¿Por qué? Porque hay una euforia pospandémica. Acuérdense ustedes de los años 20 y luego los 30. ¿De acuerdo? Vienen los 30, sí, hombre, a lo mejor dentro de 5 o 10 años vienen, pero ahora estamos en los 20. ¿De acuerdo? Entonces esto va a ser limitado. Por lo demás, ellos no van a subir más, aunque ellos puntualmente podrían subir hasta el 4%. Las previsiones son que suba este año y el que viene, y alguien dice que el otro año van a bajar, pero eso lo veremos. Lo realmente importante es que no se vayan mucho. ¿Por qué? Porque una inflación al 3% es súper tratable, es positiva, digamos, ¿de acuerdo? Y acaba con algunas de las hipervaloraciones que se habían pagado, pero por encima no. Entonces, nosotros lo que vamos a ver es hasta dónde sube la inflación, los tipos de interés. Y para nosotros lo más importante es la tasa de paro, con mucha diferencia sobre todo lo demás. Miramos más las tasas de paro que si la inflación cae una décima o 2 o 3, ¿de acuerdo? Porque ahí está el kit de que la gente siga consumiendo. Entonces, al final, yo os diría, las materias primas van a seguir cayendo. Ya he explicado los motivos por los cuales están detrás de la caída de la inflación. Entonces, la inflación va a caer, aunque la FED no hicieran lo que tienen que hacer. Si lo hacen, encima van a ayudar en temas puntuales, inmuebles, en algún tema puntual, ¿de acuerdo? Pero la inflación no es sostenible. Que nadie compare esto con los 70. Los años 70, los países productores de petróleo se dan cuenta de que tienen poder de negociación. Y hay historias muy buenas, suben precios y ya nunca más han bajado a los niveles que estaban entonces, ¿no? Ahora la situación es totalmente distinta. 3 números para el petróleo. Hay países que están produciendo a un precio de coste de $1 por barril en algunos pozos históricos. Los importantes son los nuevos pozos, los costes están alrededor de 30, pero el nivel más importante es el nivel a partir del cual los países pueden hacer sus presupuestos públicos. Y esto está alrededor, varía por país, lo tengo por país, alrededor de $60. Todo lo que sea pasar de $60 para arriba es un exceso, digamos, absoluto de márgenes que no va a durar. Con lo cual, para nosotros el petróleo va a seguir cayendo, el petróleo está detrás de muchas materias primas, con lo cual la inflación se modera por sí sola. No solo, esta vez los bancos centrales son menos, ayudan un poco, sin duda, pero son menos determinantes que en el pasado. ¿Vale? Muy bien. No sé si, Jaume, Víctor, ¿me permites? Hay una pregunta muy concreta para Jaume, igual te diría que si la puedes contestar ya y luego pasamos a las dos aclaraciones y preguntas para Víctor, que son tan concretas que merecen la pena. Una es qué recorrido tiene el fondo 300 Places. De alguna forma lo has contestado, pero yo creo que podemos aclarársela. Bueno, puedo darlo exactamente, ¿de acuerdo? Y luego, sí. perdona, ¿cuál es el fondo para invertir en Japón que aconsejas? Bien, pues muy sencillas las dos cosas, ¿no? En primer lugar, lo hemos actualizado, aún no lo he hecho público, ¿de acuerdo? Pero lo hemos actualizado esta semana y el fondo 300, si todas las empresas van donde tienen que ir, es decir, a nivel de sus beneficios, el recorrido que tenemos hoy es de un 86%. Y esta es la situación. Si alguien quiere esperar, ¿no?, a que vea las acciones subir cuando ya ha visto la actividad subir, corre un riesgo enorme. Segundo,
hay dos cosas. Hay gente que está haciendo estimaciones a unos años pensando que el precio del petróleo va a seguir en 100. Esto, evidentemente, vamos a ver cómo las ventas están muy altas. Las ventas, evidentemente, la gente ya lo ha visto. Y ahora vamos a ver cómo a nivel genérico se suben los márgenes de EBITDA al incorporar el precio del petróleo. Lo tenemos muy pautado en qué empresas se perjudican y qué no. Luego, el día en que se anuncie que China abre, que como digo, nosotros pensábamos que es marzo. Hay gente que dice, estamos con unos de Hong Kong, nosotros tenemos relaciones con gestoras en todo el mundo, ellos nos decían que piensan que puede ser octubre, porque está el tema de la reelección de Xi Jinping. A ver, sea cuando sea, China va a abrir. Y China es el país número 1 del mundo en gasto turístico. Es decir, alguien piensa que es Estados Unidos. No. El número de chinos por el dinero que gastan es el número 1 en gasto. Y esto, por supuesto, ya no pongo los otros países, ¿no? Si miran, por ejemplo, en España, ha habido por ejemplo, el mes de julio, un 7% menos de europeos yendo a España, que el año 19, mi julio 19, ha habido un 5% menos de americanos yendo a España. Y ha habido un 33% menos del resto del mundo, que básicamente son asiáticos, porque hemos visto con los hoteles se han compensado una parte de asiáticos con gente de Oriente Medio. Un 33%. En resumen, ha habido alrededor de 8 o 9%, pero ¿saben qué ha pasado este mes de julio? Que el gasto por turista ha sido más de un 10% superior al que era en julio del 19. Luego, encaja con algo menos de gente que el 19, que era máximos históricos, se ha hecho más caja. ¿De acuerdo? Entonces, el turismo espectacular. Y el fondo Japón, evidentemente, es decir, el fondo que estoy no convencido es el nuestro, que es el fondo Japón. Es un fondo que al principio lo queríamos llamar Japdom, Japón doméstico. ¿Por qué? Nuestro fondo invierte no en Japón general, en las Toyota, que también tenemos algo, hasta un 15% son empresas más o menos normales. Invierte en las empresas domésticas japonesas, ¿de acuerdo? Y no hay color. Nuestro fondo Japón lo hace mucho mejor que los fondos japoneses que hay por ahí y que el benchmark, pero lo va a seguir haciendo mejor porque lo que necesita nuestro fondo Japón, por eso lo decimos, es que haya inflación. Como hay inflación, lo estamos haciendo mejor y creo que va a seguir. La diferencia es Japón doméstico. El 85% de nuestro fondo Japón es doméstico, no son las Toyota de turno que ustedes conocen. ¿De acuerdo? Gracias. Bien, Víctor. Sí, pues comentar un poco la respuesta respecto a Repsol, que si lo vemos barato con un PER de 3, está muy unida a lo que ha dicho Jaume, ¿no? Yo creo que ahora mismo el tema del precio del petróleo pues quizás está en la parte alta de la cotización que va a haber y por lo tanto los beneficios de Repsol también están en la parte alta. Eso los inversores lo saben que las empresas de petróleo son cíclicas, que este año y a lo mejor el que viene van a tener unos resultados muy extraordinarios y que esos resultados se van a normalizar en el medio plazo, ¿no? De hecho, pues lo sabe hasta la Unión Europea, que va a poner los impuestos sobre la media de los beneficios de los últimos 4 años, ¿no? No sobre el beneficio de un año. El beneficio de un año de una petrolera es muy volátil y por eso el PER ahora está abajo, ¿no? Realmente el otro día Repsol vendió el 25% de su negocio de upstream a unos multiplicadores de alrededor de 3,5, que es el multiplicador al que están las grandes major ahora mismo, ¿no? Con lo cual, pues está en línea con lo que el mercado os cuenta. Nosotros creemos que tiene algo de recorrido por las inversiones que ha hecho en transición energética, la cotización, y esperamos que siga subiendo algo, aunque es verdad que la parte gorda de la subida ya se ha producido, ¿no? Y respecto al timing de la bolsa, pues como siempre es muy, muy complicado de saber. También nos preguntaban que si a veces recomendamos o decimos si los mercados no van a subir el año que viene. El año pasado, si recuerdan, el título de la ponencia era Aguas turbulentas en 2022, ¿no? Pero bueno, dicho esto, hay valor en los mercados. ¿Y cuándo se puede empezar a producir el disparadero? Pues me pregunta si va a ser en los últimos 3 meses. La verdad que eso es imposible de contestar, ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer ahora es aprovechar para comprar, para hacer carteras, porque en los próximos 6 meses, podríamos empezar a ver una subida si no hay ningún factor raro, porque el año pasado nadie sabía que iba a haber una guerra en Ucrania. Aunque estaba puesto como los cisnes negros los riesgos geopolíticos, no se sabía de cierto que iba a haberla, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias. Ruego disculpen un poco este retraso que llevamos.
otra vez agradecerles la presencia en este seminario virtual. Vamos a intentar pronto, muy pronto, en recuperar la presencia física, se los prometo. Todos nuestros equipos están deseando pues, poder compartir después de la charla pues, cara a cara comentarios y el cóctel tradicional que siempre teníamos y que facilitaba ese acercamiento humano, ¿no? Esperemos hacerlo en breve. Muchas gracias. Todos nuestros equipos están a su disposición para, yo diría, poner en la práctica, ayudarles a tomar esas decisiones en este entorno confuso, pero también lleno de esperanza. Y por favor, acudan a nosotros, estamos a su disposición. Esta vez no me olvido, tienen la encuesta justo cuando esto se corte, nos ayudan simplemente a mejorar y por eso les agradecemos que nos lo hagan saber. Muchísimas gracias por su asistencia en nombre de todo el equipo y de todas las personas que trabajamos en el grupo GVC Gaesco. Muchísimas gracias.